Entonces, Denise, vamos a empezar. Ya hay 1,400 personas, muchas gracias. Porque lo he dicho varias veces, la gente escribía que querían escuchar a Denise, verlo, que él contara tranquilamente lo que está pasando con nosotros. Bueno, vamos a empezar probablemente con lo más importante para nosotros, porque hay muchos temas más lejanos sobre el petróleo y todo lo demás. Pero después lo dejamos. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está la situación en general con las negociaciones? Desde allá, desde un país lejano a Ucrania, tú tienes una mejor perspectiva. Bueno, justo antes de nuestro stream salieron noticias importantes. Bueno, para algunos son noticias, para otros no. El 20 de marzo escribí una publicación diciendo que en la mesa de negociaciones habría nuevas condiciones y que nuestra posición negociadora empeoraría. ¿Por qué todos se sorprendieron? ¿Por qué hoy Zelensky anuncia que supuestamente los rusos pusieron condiciones, que hay 2 meses para firmar un acuerdo, si no, ya habrá otras condiciones? Era de esperarse incluso por la situación en Irán. Zelensky está siendo presionado por todos lados. Por cierto, cuando terminemos este stream voy a hablar de esto en detalle durante toda una hora por separado. Un podcast muy importante con el dueño del medio que publicó información sobre las interceptaciones de la inteligencia estadounidense respecto al dinero de corrupción de Ucrania que financió la campaña anti-Trump. Ahí se mencionó personalmente a Zelensky y en general las cosas van mal para Zelensky, pero en Ucrania las cosas van mal. ¿Sabes? Lo último que puedo decirte es que la gente debe prestar atención. Tú y yo hicimos un stream, creo que hace medio año, y luego probablemente hace otro medio año. Y con cada uno de nuestros streams, el tuyo personal, el mío personal, cada stream separado, discutimos cosas cada vez peores. Ahora, cada día en mi feed hay de 20 a 30 videos donde los centros de reclutamiento no solo están deteniendo a alguien. Disparos, peleas, enfrentamientos civiles, estos son elementos de una ola de conflicto civil, de una guerra, y solo va a empeorar. Y todas esas conversaciones sobre pelear otros 2 o 3 años durante años y todo eso, esto simplemente lleva a la destrucción de Ucrania. Por eso evalúo la situación de Ucrania como una catástrofe muy grave que llevará al apocalipsis. Subtítulos. Sí, yo también, para ser honesto, hablé de eso ayer. Sobre la guerra civil, creo que ya empezó en Odessa. Vi esos videos, algunas mujeres, algunas personas las están aplastando, golpeando, bueno, no lo sé. Y en Odessa es donde hay más descontrol. La ocupación ya empezó, creo que en Odessa Rusia aún no ha llegado, pero la ocupación ya comenzó. Desafortunadamente, resulta que, mira, estas condiciones, ¿crees que ahora son peores, que las siguientes serán peores? ¿Para qué debería Rusia siquiera ir a negociar? ¿Tú qué opinas? Bueno, porque ellos tienen su propio interés, pueden declarar la victoria, quitarse todas las sanciones y reanudar la cooperación económica con Estados Unidos. Eso es muy importante. Muchos no entienden, los subestiman, estamos hablando casi de billones de dólares. Por supuesto, no son 12, como dijo Dmitriev, creo, no son 12, pero es muchísimo dinero. A lo largo de los años es una cantidad enorme. Y ahora vemos que a Rusia le han quitado sanciones de forma puntual, por ejemplo, en cuanto al petróleo en algún lugar, y ahora van a levantar algunas otras sanciones, solo se han quitado de manera puntual, y el presupuesto ruso inmediatamente se dispara hacia arriba. Por eso, en realidad, las sanciones no le convienen a nadie, y Putin lo entiende perfectamente. Y Putin no está en una situación en la que no pueda declarar la victoria. Él fácilmente puede declarar la victoria. Sí, podemos declarar la victoria todos los días. La victoria se va a declarar todos los días. Nadie espera otra cosa, y no puede ser de otra manera. Nadie va a declarar la derrota. Y en general, sobre las negociaciones, ¿quién tiene la culpa de que se hayan roto? ¿Cómo lo ves, Putin, Zelensky? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, en realidad yo considero a Estados Unidos como intermediario aquí, no quiero decir nada. Estados Unidos es simplemente un intermediario, y así es. Zelensky a menudo se olvida de eso. Si formulamos la pregunta, ¿quién está impidiendo hoy las negociaciones de paz? Sí. Definitivamente Zelensky. A pesar de que no me gusta Putin, no diré que él realmente quiere la paz, pero es Zelensky quien está frustrando las negociaciones. Hasta el día de hoy, Zelensky, porque Putin habla desde una posición de fuerza. Hay una condición concreta. ¿Es mala esa condición? Muy mala. ¿Mejorará? No, no mejorará. Por eso estoy a favor del compromiso y de darle una oportunidad a Ucrania para el futuro. Porque si no se avanza, no hay que olvidar, con cada mes de guerra, cientos de miles de ciudadanos pierden la fe en Ucrania, quieren irse y se irán cuando se les permita. Están muriendo los más importantes, la gente en el frente está muriendo. Esto ya está convirtiendo a Ucrania en una república bananera.
Esto ya se ha convertido, creo yo, esto ya está convirtiendo. En realidad, pues sí. Donde dicen eso, ahí en África, yo estuve en África, ahí incluso hay alguna guerra eterna, ellos caminan por las calles, los misiles no le caen a nadie. Pues sí, ahí hay una especie de línea del frente, como en Donbass, bueno, algo simbólico, es algo local de ellos, ahí tienen algo, pero los demás en general, todos andan por ahí, eso solo pasa aquí. Incluso vi lo que todos dicen, la Tercera Guerra Mundial, ¿dónde están Estados Unidos? ¿Dónde está Israel? Sí, ellos bombardean con misiles, pero ahí no hay una operación de destrucción como la que tenemos aquí, porque ahí todo lo arrasa la Federación Rusa y los bombardeos y todo junto. Pues sí, pero ninguno de ellos está en guerra con Rusia. También es un punto importante, el enemigo, el rival, eso también es muy importante. Y dime, por favor, ¿tú qué opinas? Me interesa saber, tal vez Trump, todos esperaban que él presionara de alguna manera. ¿Crees que él pueda presionar fuertemente a Zelensky? Bueno, aquí no vamos a hablar sobre la solución definitiva del asunto y así, que podría ser posible con los líderes iraníes. Bueno, ¿hay alguna forma de presión? ¿Puede hacer algo o simplemente no quiere? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el problema para Trump? No entiendo del todo por qué no salió de todo esto. Que salga si no quiere que todo esto continúe o si quiere. La verdad no entiendo completamente su posición. Salir, esa es una medida extrema, pero se acercan las elecciones intermedias. Y si Trump ahora, bueno, te voy a decir la información de cómo era hace un mes, tal vez dos. Si Trump hubiera empezado a presionar públicamente a Zelensky con el apoyo del comité, lo habría aplastado en 23 días, pero entonces los demócratas, todo el mundo y parte del electorado dirían, miren, se puso del lado de Putin, porque los medios lo presentarían así. Ahora mismo dicen que Trump está del lado de Putin. Tú sabes perfectamente que en realidad Trump está del lado de los intereses de Estados Unidos y el interés de Estados Unidos es separar a Putin de China. Bueno, es una cadena larga, pero ahora se eligió otro camino. Lo que te anuncié sobre el discurso de Trump Jr., ya es el segundo discurso en la última semana. Eso es todo. Trump Jr. dice lo que por una u otra razón Trump Sr. no puede decir en calidad de presidente. Otras personas hacen lo que hay que hacer de manera más discreta y Trump tiene ese historial. ¿Sabes? Cuando él empieza a presionarte de inmediato, básicamente te presiona, logra lo que quiere y luego se aparta de ti. Y cuando lo hace durante mucho tiempo, como fue con Maduro, que estuvo bailando ahí durante 2 meses, 2 semanas antes del secuestro, cuando te asusta durante mucho tiempo, luego quita la presión, te asusta de nuevo y en el proceso siempre te llama un buen tipo. Al final, espera problemas. Así que Zelensky, todo este tiempo que está alargando, en realidad, solo empeorará su situación. Y aquí quiero quitarle a la gente esa idea que los medios ya les metieron. Por alguna razón les dijeron que Trump está perdiendo las elecciones intermedias, que los republicanos seguro van a perder. También van a ocurrir eventos muy interesantes en Hungría durante las elecciones del primer ministro en Hungría, porque Orbán es el brazo de Trump en Europa del Este. Y sobre esto, preguntaste sobre la presión, estos autobuses con oro y dinero en efectivo que organizaron, que sucedieron en Hungría, todo esto es una gran cadena. Entiendo, no fue Orbán quien decidió esto solo. Fue coordinado, lo que Trump no puede hacer, lo hace Orbán, hay materiales de sobra, el FBI lo tiene todo, solo que, entiendes, en estos asuntos hay política. Eso ya existe desde hace tiempo, algo ahora, pero lo publicarán, harán algo, no lo publicarán, pero publicarán algo cuando sea necesario. No te ofendas, mira, 1 año, ya más de 1 año. Me parece que ya internamente como que ya perdí la esperanza en ese sentido. Bueno, yo ya pienso en algunos eventos externos. No es que Estados Unidos pueda decidir algo aquí, me parece que no pueden decidir nada. ¿O tú crees que no? Bueno, si ellos no pueden actuar con firmeza. Mira, tú hacías deporte, hacías negocios. Si un asunto se resuelve, se resuelve. No se arrastra durante años ni nada así. Bueno, esa es mi percepción. Eso es. Cuando hablamos de cuestiones más sencillas, hay que entender que si esto dura 1 año, como dijiste correctamente, entonces es una cuestión muy complicada. Pero no digas que Estados Unidos no puede presionar, ese es un punto muy delicado. Si todo fue así, entiende que Kushner, Witkoff son empresarios, Trump es empresario. Y creo que nadie duda de las capacidades de Estados Unidos. Si en 1 año no se logró, significa que el juego es muy complicado. Solo no hay que hacerlo aquí. Quiero hablar de otro tipo de personas. Ellos suelen decir, sí, Zelensky les ganó. Miren, Zelensky aplastó a ese Trump. Sí, Zelensky no es nadie. Pero detrás de él hay personas muy serias contra quienes ahora están investigando a través de USAID, que nosotros también conocemos. ¿Qué tipo de personas son? Discúlpame, por favor, pero ¿qué tipo de personas son?
El Partido Demócrata, los radicales de izquierda, Soros y Zelensky, simplemente no fue así que reclutaron a Zelensky, así de, este será nuestro agente en Ucrania, él va a destruir Ucrania para nosotros. No fue algo tan circunstancial. Él ni siquiera iba con ese lema, como él pensaba, lo usaron sin que se diera cuenta y en cierta situación tuvo que someterse a ellos. Luego se alejó de ellos otra vez, hace como un año, y ahora otra vez está con ellos. Estas fotos, ¿no recuerdas? Con Sternenko en la oficina, con Zaluzhny, con Pritula, todos esos son sus adeptos. Soros. ¿Los sorositas? Los sorositas. Bueno, los adeptos de Zelensky. Ajá. ¿Y quiénes son los globalistas en general? Explícame. Bueno, es un grupo de personas, digamos, muy influyentes que bajo el pretexto del globalismo es como la ausencia de fronteras en todo el mundo. Bueno, así, explicándolo de manera sencilla, pero yo mismo estoy a favor de la ausencia de fronteras. Pero, sabes, con pasaporte, con una biografía verificada, de preferencia con huellas dactilares o escaneo de retina. Y cuando te subiste a un bote desde la tribu Tumbayumba y de repente apareciste en España y luego ahí matas a alguien, violas y traes tus propias reglas. Ellos sabían que así sería. Pero ellos traen así a su electorado y desestabilizan la situación. Bueno, en fin, también hay intereses del Medio Oriente, en particular en Gran Bretaña, esos lores son sobornados. Pero ese también es un tema muy global. Bueno, en resumen, así es como suena, los conservadores tienen otro punto de vista. Bueno, Europa, por lo que entiendo, la mayoría comparte ese punto de vista globalista, llamémoslo así, ¿no? Ahora sí. Pues sin contar a Hungría ni a Fico, hay que apartar a esos. Ellos, bueno. Fico es un tipo raro y oportunista, no es un jugador. Fico no es un actor de peso. Orbán sí es un actor de peso. Fico no es un actor de peso. Nawrocki sí es un actor de peso. Por eso Polonia, Hungría e Italia son tres países donde eso no existe. Austria es un país magnífico en el que, bueno, como que por pura formalidad hay algo de eso, pero en realidad se mantiene firme en su posición. Y Finlandia también más o menos sigue resistiendo. Pero Francia, España, Alemania, eso es una pesadilla total allá. ¿Y cómo es, por ejemplo, digamos, Macron o el primer ministro de Inglaterra? ¿Ellos trabajan para alguien? ¿O cómo? ¿O son independientes? ¿O ya son puestos por alguien? Ellos también están ahí porque alguien los puso. ¿Ellos qué? ¿Se reúnen ahí para esa misa sangrienta y eligen a alguien? No. No es sangrienta, pero es simplemente... Bueno, la gente me escribe eso. Yo pregunto, ¿qué les pasa? Es increíblemente interesante, ¿no? ¿Entiendes? Yo a esto lo haría. La gente no trabaja, esos gorros negros o algunos blancos. Ellos financian ciertas compañías. Bueno, mira, incluso, escucha, en Estados Unidos Soros financia en las elecciones, ahí mismo el sistema electoral, y los fiscales y los jueces, ellos financian a los fiscales, a los jueces. Aquí, en tal estado, debe ser elegido tal juez, y luego ese juez tomará decisiones a favor de esas cosas malas que han estado ocurriendo recientemente. De los sodomitas, a favor de los sodomitas, en resumen. Bueno, algo así. Bueno, llamémoslo así, cultura, todo eso que ellos promueven. Bueno, claro, la verdad, personalmente me gusta que Trump haya apartado toda esa postura, o sea, todas esas rarezas. Eso está muy bien, de verdad. Bueno, claro, así todo se apagó, se callaron, incluso aquí en Ucrania, como que también se quedaron sin fuerzas. Creo que porque ya empezaron a glorificar todo eso. ¿Y a dónde lleva eso? El 99% de la gente no acepta eso, probablemente en el planeta, si no es que más, pero ahí hay algo, creo yo, es mi opinión. Honestamente, ellos mismos son así, todos esos globalistas o como se les llame, los Macron y todos los demás, ahí tampoco están de acuerdo. Entre ellos también hay de esos, yo no discrimino a las personas por su orientación sexual. La cuestión es que tampoco soy racista para que no me guste alguien. Por ejemplo, una persona de África, la cuestión es qué tipo de persona es y qué hace. Lo mismo pasa con la comunidad. ¿Entiendes? LGBT no se trata de sexo ni de la cama, se trata de política. Y estas personas, una minoría pero muy activa, muy específica, que es capaz de salir, ya sabes, en Europa, sabes a qué se dedican y qué hacen. El clima, lo mismo, los del clima que arruinan pinturas, idiotas, pintan fuentes históricas. Eso también lo puedo notar, en mi vida he convivido, porque Odessa, ya sabes, el 7º kilómetro y cosas así. He convivido con sirios, con gente de Siria. Son personas maravillosas, inteligentes, educadas, saben idiomas. No sé quiénes andan por ahí en esa Europa, de qué tribu los sacaron, de dónde los trajeron. Para mí es un misterio porque todas las personas con las que he convivido de Siria son diferentes. Absolutamente son trabajadores, ellos pues tienen, bueno, su fe, por así decirlo, los une, los fortalece en muchos aspectos. No sé quiénes fueron los que se fueron a Europa. Bueno, sí, a lo que voy es que no quiero ofender a nadie, solo quiero decir que no debería haber propaganda. Eso es todo. Y es absurdo, de alguna manera absurdo, que el 99% de las personas en este mundo no acepte mi opinión.
Así resulta, mira, te equivocaste un poco en el sentido de que yo también quería hacer esa pregunta. Mira, esta es mi opinión, como incluso lo dije en el video. Zelensky resulta llegó entonces a la Casa Blanca, ahí le dijo de todo a Trump, les echó en cara todo esto, hasta los insultó. Por cierto, hasta donde recuerdo, él estaba diciendo groserías ahí. ¿Sí? Por supuesto. En principio no le pasó nada por eso. De cualquier manera, él engañó, resulta, a Donald Trump. Bueno, así lo veo yo, le dijo a él. Mientras tanto, todos ellos se quedaron boquiabiertos, como se dice, así lo entendí yo. Los demás ahí, los estadounidenses y similares, los franceses y todos ellos en ese mismo momento. Por otro lado, de alguna manera, con algún tipo de intuición suya, ¿cómo lo hizo? No lo sé. Él llegó a un acuerdo con Putin, eso creo yo. De alguna manera llegó a un consenso con él, ¿estás de acuerdo? Nadie le dispara, no pasa nada. Él va a lugares donde en teoría no se puede estar, a todos esos lugares. O sea, él resulta que superó a todos, engañó a todos, sea Zelensky, sea Putin, sea Trump, a todos, como decía. Sobre ese tipo de personas. ¿Y tú crees que no es así? ¿Qué crees tú que no es así? No entiendo. Mira, ya lleva más de un año manipulando a Trump. Ya te expliqué que no se trata de Zelensky, sino de quienes están detrás de él. Ajá, y a Putin lo han estado engañando aún más tiempo. Ya ni sé cuántos años van, que al principio de la guerra, según él decía que quería hacerle algo, pero luego ya cambió de opinión. Pero él, ¿cómo llegó a ese acuerdo? ¿O cómo fue eso? Mira, ¿tú qué opinas? Con Trump ya entendí, pero con Putin, ¿cómo llegó a un acuerdo? ¿Tú qué piensas? Bueno, claro, no somos ciudadanos rusos y no sabemos todo. Trump llegó a un acuerdo con Putin. No, Zelensky, sí, Trump, por Dios, no así. ¿Sobre qué llegó a un acuerdo? Él está vivo y sano. Aquí en Odessa nos bombardean todos los días y a Zelensky no le pasa nada. Eso es a lo que me refiero. Ellos tienen algún tipo de acuerdo con Putin. Ese acuerdo existía, pero no sé si sigue vigente ahora. Yo no estuve ahí para verlo. En esos despachos. Yo, por mi parte, solo veo el resultado. Perdón, lo digo por mí. Odessa es bombardeada todos los días. Al mismo tiempo, Zelensky camina por ahí y se ríe. Él va ahí, se toma unas fotos en esas ciudades. ¿Tú crees que él realmente estuvo ahí, en esas ciudades, en la línea del frente? Bueno, pues sí, bueno. ¿Ahí hubo una sesión de fotos? Sí, bueno, no importa. Aunque sea por 5 minutos, él fue ahí. O sea, de hecho, teniendo el poder que tiene Rusia en cuanto a misiles, en cuanto a todo lo demás, no le hacen nada. Es un acuerdo bilateral. ¿Ves que no atacan? Por ejemplo, ¿crees que puede llegar a Putin? ¿Tú crees que puede llegar a Putin? No, digo que es un acuerdo bilateral. No matar no solo a Putin y a Zelensky, sino también a quienes aún no deben ser eliminados. O sea, es como si pelearan entre ellos usando a la gente. Resulta que son solo ellos dos, claro. Bueno, sí, claro. Ellos lo arreglaron entre ellos, llegaron a un acuerdo y ya. Sí. Bueno, así es. No es la primera vez que pasa, claro, pero para nosotros, digamos, es una guerra existencial. No, yo vi, ¿por qué? No es la primera vez que vi cómo Estados Unidos e Israel empezaron a atacar directamente al liderazgo de Irán. ¿Qué dices? ¿Cómo así? Esto es real. Por cierto, esos ataques contra Israel, ahí Estados Unidos simplemente está lejos. Creo que si pudieran atacarían a Estados Unidos, ni lo pensarían, pero empezaron a atacar a Israel. También ahí, la última vez que tuvieron otro conflicto, una escalada, mataron a algunos, cayeron en algún lugar, en Israel también les pegaron de alguna manera. Así resulta que todos estamos atrapados en esto, mientras ellos están en guerra. Bueno, exactamente. Eso. El punto principal de las quejas es que ellos mismos no corren riesgos, pero mandan a la gente sin estar completamente preparados. Como dijiste, no es una guerra existencial, ¿verdad? Bueno, ves, claro, no es existencial. Ves que mucha gente realmente lo creyó y hay personas incluso en el frente que no creen que estén luchando. No, al principio realmente era una guerra existencial, aunque fuera en un 90%, pero desde el verano pasado, desde el 2022, definitivamente ya no. Pero algunos todavía creen en los grandes ideales, no lo consideran existencial. No entienden que simplemente hay señores sentados en oficinas que ya planearon cómo actuar, todos los que los rodean están a salvo, ¿y quién realmente se preocupa por ustedes, de un lado o del otro? Bueno, allá la verdad por dinero en Rusia, al menos las amigas dicen, ve al frente y yo me encargaré de las cosas. Bueno, así es, eso no es... Bueno, en Rusia es muy duro. Allá les cortaron el internet. ¿O qué les pasó? Lo último que leí, sí. Eso es un gran error. Y hasta yo... Algo, la verdad, no entendí nada. ¿Qué están haciendo? La verdad, bueno, está bien. Es asunto de ellos. A nosotros nos da igual. Dime, por favor, yo también lo estaba pensando para mis adentros. Me parece, en mi opinión, que Donald Trump y Biden, cuando estaba Biden con Biden, a Ucrania le iba mejor. En primer lugar, él daba ayuda, la daba sin pedir nada a cambio, a diferencia de todos esos supuestos amigos europeos. Y además, incluso en cuanto a los mismos bombardeos, la guerra estaba más tranquilo, Rusia no bombardeaba tanto, no aterrorizaba las ciudades y así sucesivamente. ¿Por qué crees que pasó eso en general?
Bueno, Solo estás tergiversando todo. O sea, Trump dijo eso, bombardeen Ucrania más fuerte, o fue Estados Unidos. no, pero ¿qué tiene que ver Trump aquí? Yo digo, ¿con quién estamos mejor? No digo que Trump, que él dijo que estamos mejor. Con eso, ¿Quién impulsa negociaciones de paz y quiere detener el derramamiento de sangre? Y el único en todo el mundo que quiere y puede hacerlo es Trump. Biden daba dinero. Alimentaba esta guerra, Biden permitió que esta guerra ocurriera y entre otras cosas, de eso hablaré hoy en mi transmisión en la que mostraré lo que dijo Trump Jr. Aquí también está la cuestión, Biden permitió que esta guerra ocurriera y Biden, como jefe de la administración de Obama, permitió la anexión de Crimea y Donbass y gritaban: no disparen a los rusos porque ellos querían atraer a Putin a una trampa para que ocurriera todo lo que está pasando ahora, como si hubiera anexado, miren, un bandido. Por eso así empezó todo y siguió adelante. Y hoy Ucrania está sumida en sangre. Ahí tienes a los izquierdistas, a los globalistas, mira a lo que llevaron. Y en Ucrania los que gobernaban solo pedían dinero, dame dinero y que yo tenga el poder. ¿Crees que Zelensky es respetado incluso por esos socios globalistas? No lo soportan. Simplemente no encontrarás a otro tan loco en todo el mundo. ¿Quién está dispuesto a lanzar a millones de personas al fuego en el centro de Europa? Solo alguien como Putin en su país, pero yo no considero a Rusia como parte de Europa. Después de todo, la mayor parte está en Asia y aquí tenemos esta situación. Mira, lo único que quiero decir al respecto es que, y si hubieran logrado ganar, si hubiera estado Biden, tal vez habría dado Tomahawks y habrían golpeado a Rusia. Eso no es serio. Ganar en un festival nuclear. Bueno, ¿por qué? Es que aquí es así. Espera, bueno, Trump le ganó a Maduro, sí, así se llama, se llevó a ese de Venezuela y parece que todo terminó o tal vez todavía sigue pasando algo, no lo sé. Maduro no tenía el botón nuclear, sí. No importa, lo principal es que no hay liderazgo y ya. Si él hubiera dado los misiles, le habría ido mal. Perdón, tal vez tú quieres, funciona, ¿sabes? ¿Por qué no han matado a Putin hasta ahora? En serio, alguien en todo este tiempo, cualquiera. ¿Entiendes? La seguridad. Porque él tiene el botón nuclear. Porque si intentas atentar contra una persona así, aunque sea solo un intento, es probable en un 70 u 80% que presionen ese botón. Y todos en los servicios secretos en el mundo lo saben. Y cuando Maduro es simplemente un tonto que tiene mucho petróleo en su país y así sucesivamente, se pasó de la raya, pero incluso esa operación parece fácil. Ahí golpearon durante una hora y todo listo, lo capturaron. En realidad, ahí se usó inteligencia artificial, una planificación increíble, y algo así solo está al alcance, tal vez, de 2 o 3 agencias especiales o escuadrones en el mundo. Así que... Perdón, por el amor de Dios, tengo un amigo, es de Odessa, es tu seguidor, me pidió que te hiciera una pregunta, ¿puedo hacértela? Por supuesto, no te molesta porque él dice que te ve y esto... Él escribe: estimado Denis, voy a leerlo para que sea, por así decirlo, sí, para no cambiar nada. Jeje. Estimado Denis, ¿por qué siempre justificas a Trump? Como ejemplo, cuando ICE hace... Bueno, ICE es esa policía verde de la que hablábamos tú y yo, la TCK, o como se llame allá con ustedes, bueno, algo parecido, según yo, hace lo que quiere. Usted dice que a Trump lo tendieron una trampa. Toda su retórica es exactamente igual, toda su retórica es exactamente igual que la de los seguidores de Zelensky y Putin. Al zar le tendieron una trampa. Bueno, esa es la esencia. O sea, él compara aquí en el sentido de que usted, según entiendo, no ve nada malo cuando algo pasa en Estados Unidos. Entonces, entendí en las transmisiones... Entendí, lo entendí. 2 o 3 veces en las transmisiones hablé sobre 2 errores, en mi opinión, que cometió Trump. Al parecer, mi seguidor se perdió esas transmisiones. Hace mucho tiempo hablé sobre ICE y también lo mencioné en una transmisión de la radio canadiense. Dije que la motivación para crear ese servicio era comprensible y correcta, pero las acciones cruzaron la línea porque estaba dirigido por una tal Kristi Noem. Una mujer a la que siempre le ha gustado verse bien, que a las 6 de la mañana salía con hombres musculosos, con armas automáticas enredadas, con el cabello arreglado, con esas uñas, en jeans y se tomaba fotos. ¿Entiendes? O sea, era una cosa de relaciones públicas que necesitaban para los cargos y luego empezaron a investigar. Ella quería un avión privado para su uso y todo lo demás. O sea, hay personas así en todas partes. Ella se metió ahí, luego la encabezó un tipo raro que era el jefe de ICE, ahí en general. Bueno, ¿y quién dirige esos servicios en cualquier país del mundo? También ahí pasan excesos. Hoy. Todos entendieron, lamentablemente, ahora sigamos. En cuanto a la comparación con el TCK, no es una comparación correcta. ICE trata con ciudadanos estadounidenses, ICE trata con extranjeros y el TCK son los suyos contra los suyos. Es una gran diferencia, una gran diferencia. El segundo error es, de nuevo, en mi opinión, pero no tengo acceso a toda la información. No lo sabemos todo.
Justo eso es lo que estábamos discutiendo tú y yo. Aún así, con Zelensky había que trabajar desde el principio, al menos como ahora. Y el equipo de Trump tenía desde el principio la estrategia de vamos con un enfoque empresarial, vamos a proponerle negocios a Zelensky y a Putin. Y si Putin aceptó esto en parte, Zelensky de plano lo rechazó. Dijo, ese tipo de negocios no me interesan para nada, la guerra es mi negocio. Pero Trump no le garantizaba eso, ¿entiendes? Ese es el asunto. En cambio, los globalistas le garantizan el poder y garantías personales de seguridad. A Zelensky le negaron el UGU. Entiendo, está claro. Muchas gracias por la respuesta, porque mi amigo me escribió esto ayer y hoy y me dijo, por favor, escríbelo. Sobre la radio, no sé, tú haces algunos programas ahí también en la radio, sí, aparte para Nené. Es una radio canadiense, tienen una frecuencia FM en Canadá y también allá en la América privada. Vi, de alguna manera, ahí hay una mujer y un hombre sentados juntos. Creo que sí, es eso. Ajá, ya lo vi, lo entendí, está bien. Entonces resulta que la esperanza es algo bastante dudoso. Ahora te voy a hacer preguntas sin esperanza. ¿Tú qué piensas? Si, por ejemplo, creer en eso, digamos, Putin muere mañana, algo así, de todos modos, todos vamos a morir porque todos somos mortales, no hay escapatoria. ¿Tú crees que se detendría? ¿Esta guerra se detendría para nosotros? Bueno, una salida, una esperanza. ¿Recuerdas cómo todos decían que Putin tenía cáncer, que contaban que tenía tal enfermedad, que pronto iba a morir y que todo terminaría? ¿Realmente vale la pena esperar eso o en Rusia no cambiará nada? ¿Tú qué piensas? Entiendo. ¿Cambiará algo después de la muerte de Putin o después de que Putin deje el poder? Definitivamente sí, pero esperar la muerte de Putin es una idea ingenua y hasta ridícula. No le recomiendo a nadie hacer eso, es simplemente tonto, ¿entiendes? Tonto, y así han engañado a la gente tontamente. Contar con alguna enfermedad, lo que decían sobre Putin, todo eso es una tontería. Sobre la desintegración de Rusia en 20 partes es una tontería. Propaganda en la que, repito, han caído muchísimas de nuestra gente. Esa no es una conversación seria, ¿entiendes? Si en Estados Unidos estuvieran sentados diciendo, vamos a esperar, Putin va a morir, vamos a esperar, Rusia se va a desmoronar y mientras tanto vamos a comer algo y recuperar Crimea. Entonces aquí no se trata de hablar de inmediato, simplemente surge la pregunta, ¿y si no se desmorona? ¿Y si no muere? ¿Entonces qué? Así piensan las personas serias, pero aquí sí, no todo sucede igual, entienden que eso es solo propaganda para idiotas. Eso simplemente lo consideras propaganda, un elemento de propaganda, pero lo piensas en el sentido de que si Putin deja el poder, muere. No sé qué le pueda pasar. El poder allá está tan centralizado, enfocado en una sola persona. Y si llega, digamos, otro Iván Ivanovich, él estará ahí, será algo diferente o incluso podría ser peor, me decían esas personas. Yo no tengo conocidos directos de Rusia, los que, digamos, han hablado con rusos, ellos dicen que pues Putin es bueno, es amable. Y cuando llegue, digamos, algún otro, no sé quién, algún otro personaje, ellos todavía tienen a algunos otros líderes y ellos dicen que ellos sí van a hacer cosas malas. Y será 100 veces peor, empezarán a lanzar misiles Oreshnik. Eso también es propaganda. Eso también es propaganda. Pero puedo decir de inmediato que el próximo presidente de Rusia será completamente diferente y nadie volverá a cometer un error como el que se cometió con Putin. Y en el círculo de Putin hay personas que entienden todo perfectamente. Hay, hubo y así sucesivamente y cosas por el estilo. Mira, Taraz, en los comentarios varias veces, es una pregunta de la audiencia, hay varios comentarios. Me veo obligado a elogiar a Trump para que no me expulsen de Estados Unidos, quiero tranquilizar a la gente, no me van a expulsar de Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, llegué a Estados Unidos cuando el presidente era Biden y critiqué a Biden desde el primer día y durante toda la campaña electoral apoyé a Trump. Eso es lo que pasa, ¿entiendes? Los idiotas soviéticos piensan que en Estados Unidos la ley tampoco funciona, igual que no funciona en Ucrania o en Rusia. ¿Eso es animosidad personal hacia mí? Y tú trabajas para eso. ¿Cómo se llaman sus servicios secretos? La CIA, el FBI que tienen allá, claro, para todos y al mismo tiempo. ¿Y cómo te reclutaron? Dígame, ¿usted es agente de la KGB? ¿Es de Yermak? Preguntaron. Recuerdo, ¿y usted trabaja para alguien, para Putin? Él dice, no, bueno, está bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo está eso? ¿Tienen dulces que comen? ¿Son ricos? ¿Les gustan? Así es, lágrimas tú, Komarova, o como ese chico le preguntaba a Yermak, hacía preguntas. Él dice, pues no, bueno, sí. Bueno, ya, en fin, nadie va a decir la verdad. Entendí. Era una broma. Por si acaso, entonces, ¿qué sigue? La verdad me da curiosidad. ¿Sabes qué pregunta? Pues no tengo a quién hacérsela, se la haría a alguien de la Federación Rusa, pero ni siquiera tengo conocidos así. La verdad, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere Putin? Yo no lo entiendo.
O sea, ellos dicen que están luchando contra algún régimen, pero al mismo tiempo cuidan a ese régimen, no le disparan, disparan a las ciudades, disparan a la gente. Allá ese horror en Donbass, lo que está pasando es tierra arrasada. Discúlpame, hablé con una señora, tiene 88 años, todavía recuerda esa guerra y dice que ni con los alemanes pasaba eso. Cuando ella cuenta, el frente pasó por ahí, se fueron y dice que por su pueblo el frente pasó 2 veces y no pasó nada. Y dice, sí, ni los alemanes molestaban así a la gente, a nadie le hacían eso. A pesar de todo, siempre nos decían que allá era terrible, sí, que sí pasaba eso y que hubo crímenes, nadie lo niega. El régimen, me refiero al que había antes, pero ahora es aún peor. Así lo entiendo, la gente que ha vivido hasta ahora me lo cuenta. ¿Cuál es el sentido? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es el sentido? Putin le está demostrando a Occidente que él es un jugador importante y siempre se sintió muy ofendido con Occidente cuando no lo tomaron en serio al principio de su presidencia. Y ahora ha logrado ciertos resultados económicos. Se está desquitando, Popo. Es más, les restregó en la cara a esos lo idiotas que realmente son. En particular, en la Unión Europea, los líderes de algunos países europeos, ellos alimentaron a Putin, de lo cual ya he hablado varias veces. 330.000 millones de euros en recursos energéticos en los últimos 3 años, ¿entiendes? Y luego él ya les lanzaba drones que ellos no podían derribar y ya estaban todos asustados por 3 drones de boda de Putin. Así es como trabaja la KGB, ¿entiendes? Así es, no calcularon bien, no leyeron bien. ¿Y sabes por qué, Taraz? No es porque sean tontos o estúpidos. A muchos los sobornaron, a muchos los sobornaron. ¿Entiendes? Muchos europeos aceptaron dinero, hubo cabildeo legal e ilegal, simplemente los compraron de manera banal. Y entonces resulta que dependen de él. Hoy en día, por supuesto, mucho. Y siempre era todo buena onda, o bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Y luego, como por ejemplo Schröder, ¿a dónde? Al consejo de supervisión. Así es como funciona esto. Y hay muchas cosas que pasan tras bambalinas, y no te imaginas, ahí está metido todo, desde deportes, por ejemplo, el fútbol, hasta quién sabe qué más. Es una cadena enorme donde simplemente es puro dinero, 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 dinero. O sea, básicamente resulta que él les cobra dinero por los recursos y luego les devuelve ese mismo dinero en forma de soborno. Bueno, en palabras simples, digamos, pues probablemente ese dinero... En parte, y otros también. Por ejemplo, el FSB minó muchísima criptomoneda cuando todo este tema empezó y esa criptomoneda obviamente no se registra en ningún lado. Y esto, en general, es simplemente una máquina enorme. Y de verdad, la escuela soviética de la KGB no podemos decir que sea una escuela débil. Realmente funciona y ahora hay que tomarla en cuenta. ¿Te imaginas? El principal error fue cómo pudieron permitir que un hombre de la KGB llegara al poder. Así es como todos los servicios de inteligencia del mundo lo vieron, lo permitieron, lo subestimaron. Igual que los oligarcas rusos, como decía Berezovsky, o quién fue, o Gusinsky decía, sí, pensábamos que Putin era un superdemócrata, él no mostraba ninguna ambición, así es como actúa un agente de la KGB, es alguien discreto, tranquilo, que dice que no necesita mucho, y luego ¡pum! Y ya está bombardeando medio mundo. O sea, simplemente lo subestimaron, ¿tú crees? Pues claro, y luego sobornaba. ¿Y qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere de Ucrania? Bueno, ya sabes, por sus lecciones de historia se ve que él entiende la historia a su manera. Además, está impregnado de esa ideología, realmente considera a Ucrania como parte de Rusia. Ese es el primer motivo. El segundo motivo del que hablé tiene que ver con Occidente. ¿Y para qué? Si según él somos un solo pueblo, ¿para qué mata a tanta gente? Eso es lo que no entiendo. Así es como los rusos siempre han peleado. Intenté averiguar esto con mis amigos prorrusos, como tú dices, en los programas en vivo, pero no pueden responderme nada sensato sobre este tema. Bueno, yo también. Rusia siempre pelea así. Ajá, o sea, no les importan las pérdidas, ni de un lado ni del otro. Pues sí, y además en cierto sentido es una especie de venganza. Ahí mismo Medvedchuk convenció a Putin de que seguro en Kharkov, en Odessa los recibirían con flores. Y también en algunas otras ciudades, en Jersón, en Zaporillía los recibirían con flores. Gracias, libertadores, los hemos estado esperando desde hace mucho. Y casi que también en Kiev, pero no salió exactamente así. Y fíjate, honestamente dirán que estoy a favor de Rusia, que elogio a Putin, pero fíjate en Putin, él a todos sus compañeros, no sé, aliados, camaradas, él no abandona a ninguno, fíjate. Él se llevó a Medvedchuk, no sé para qué lo necesita, luego se llevó a alguien más, a ese de Siria. Sí, lo digo bien, a nuestro Yanukovych. Sí, se llevó a nuestro querido Yanukovych cuando estaba con Lukashenko. ¿Recuerdas? Antes de la guerra tenían ese movimiento, como una revolución o algo así, eso mismo. ¿Recuerdas? Él sacó a Batka, lo salvó, dicen que dio dinero y que había, no sé, tropas ahí. No voy a mentir, ese país también.
O sea, Putin no abandona a sus aliados, ¿o tú crees que él tiene sus propias ideas? Bueno, Yo creo que él incluso participó en todo eso. Personalmente, el FSB participó para poner a Lukashenko en una situación difícil en la que no pudiera resistirse, porque muchos piensan que Lukashenko es un gran admirador de Rusia. no, para nada. Él intentó mantener su propia línea hasta donde pudo, dentro de su concepto y entendimiento de la vida, y eso lo llevó a esta situación. Pero hay otra noticia. Ahora las llaves de Bielorrusia, después de Lukashenko, este es definitivamente su último mandato, están vacantes, y Rusia todavía tendrá que esforzarse para conseguir esas llaves. Y Lukashenko pronto vendrá a Estados Unidos. ¿En Mar-a-Lago estará Tikhanovskaya o qué? ¿No? No, eso es raro, especialmente su esposo, eso sí que es extraño. Tengo una teoría de que Lukashenko lo liberó a propósito a ese esposo para avergonzarla. Bueno, Claro, totalmente. También está él ahí. probablemente conocía sus capacidades mentales y lo dejó ir. Y dice, miren, qué persona tan maravillosa anda por aquí. Es una persona razonable, lleva saco, dice algo, cuenta historias, viaja por los pueblos como le gusta. Yo noté, y de ahí a uno así, dice, lo dejó salir, dice, bueno, probablemente incluso yo lo vi con mis propios ojos. Entonces resulta que Lukashenko se ve mejor, más inteligente y más sensato que ese otro, que andaba corriendo por un reloj, juntando dinero para sí mismo o lo encontró. Sí, Creo que en parte esa también fue la motivación, pero créeme, bueno, entiendes, la gente siempre confunde a Estados Unidos con Estados Unidos. Eso que dices sobre los Tikhanovsky, eso es Estados Unidos y eso es selección negativa. Mira las caras de Estados Unidos en Ucrania. Timofey Milovanov, bueno, todos esos, la misma Sviridenko, Sternenko, Pritula, eso. ¿Tú crees que fue una selección de personas serias? o negativa. Tal vez fue una especie de selección negativa. Selección negativa, por supuesto. Ahí se necesita un cierto perfil psicológico y personas que estén dispuestas literalmente a todo. Y hay otros aspectos también. Y dime, por favor, Denise, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me molesta personalmente de todo esto? Mira, resulta que Estados Unidos llegó a Ucrania. Aquí no voy a hablar de quién era el presidente, me da igual, y nos quedamos en la misma mierda. Perdón, lo digo como es, porque así es como yo lo percibo personalmente. Mira, fue así. Ellos vinieron, jugaron un poco aquí, como en Afganistán, y ahora se fueron corriendo. Así es como yo lo veo. Espera, no entendí. ¿Cómo fue que Estados Unidos llegó a Ucrania? Pues a través de todos esos, como dices, Pritula y todos los demás, ellos agitaban todo. USAID no es Estados Unidos. USAID no es Estados Unidos. Bueno, Es un cierto clan. ¿cuál es el punto para mí personalmente como ciudadano de Ucrania? Resulta que éramos amigos de Estados Unidos, así es como lo veo yo. Todo el tiempo venía Biden, le daba la mano a Zelensky. Antes de eso, Zelensky iba allá, cuando todavía Trump era presidente, nuestro presidente eterno es Zelensky. Antes de eso estaba Poroshenko. Ahí está. Sí, o sea, como que con ellos teníamos buenas relaciones y con Rusia eran malas. O sea, ¿aquí en qué sentido? Yo creo que salimos perdiendo con esta amistad con Estados Unidos. Ellos nos traicionaron como en esto. Por eso fue que entonces hablaba contigo de ese expresidente de Estados Unidos. O sea, ellos ayudaban, llegó Trump, dijo, al diablo, no ayudamos en nada, vamos a firmar algo, no firmamos nada. O sea, nos traicionaron y todo quedó bajo Rusia, ahora nos están matando aquí. Tienes 1 millón de suscriptores. Simplemente no tienes derecho a contarle a la gente cosas tan primitivas, contagiándolos con ese pensamiento tan primitivo. Esa idea la tomé de Gennady Balashov, lo digo honestamente, gracias. Él estaba hablando con algún estadounidense tuyo y él, bueno, lo decía de manera más dura, yo lo digo de una forma más educada. No voy a discutir eso ahora, sé la situación de Gennady en los últimos años, no voy a hablar de eso ahora, él ya no está con nosotros. No, no estamos hablando de él, al contrario, sobre Gennady Balashov, solo quiero decir 2 palabras. Lo respeto, lo respetaba, voté por él, tengo una opinión positiva de él, como cuando estaba vivo. Dios mío. Yo también. Yo en general, respondiendo a tu pregunta, gracias. Nosotros tenemos una audiencia, debemos explicarles a las personas, no llevarlas al primitivismo. Así que estoy explicando, USAID es una organización dirigida por personas de Soros que de manera fraudulenta, entre otras cosas, de lo cual hablaré hoy en el stream, lo cuenta Trump Jr. La inteligencia de Estados Unidos documentó todo, cómo trabajaron en Ucrania. Hay que decir algo, no es América. No es que haya una sola persona allá en Estados Unidos que decida todo y que América sea tan mala. Son personas así que están aquí, aprovechándose de este sistema y de enormes cantidades de dinero. Debemos aclarar esto. No hay que decir que es América, Estados Unidos de hoy y Estados Unidos bajo Biden son 2 Américas diferentes. O sea, resulta que es inestable, no, es estable, es más estable que todos, al contrario, más estable que todos. Resulta que es porque Putin es igual, le gusta a Lukashenko o a quien sea que le guste, quienes sean sus amigos, a nuestro Medvedchuk y ya.
Y en Estados Unidos hoy tienen un presidente, mañana otro, y nosotros nos quedamos en grande. Ya te lo dije, depende de qué mensaje quieras transmitirle a la gente. Tú quieres, no quiero transmitir ningún mensaje. Bueno, entonces, Tú dices, allá Estados Unidos, aquí Rusia. Si para ti Rusia es estable, sí, ahí es estable. Una dictadura estable. Para alguien eso es adecuado, sin duda. Ahí hay una dictadura estable con reglas estables. Nada de política, incluso puedes dedicarte a algún negocio ahí, pero no te metas en política para nada. Y en principio puedes de alguna manera existir si no te encuentras en el momento o lugar equivocado. Esa es la única excepción, pero en general puedes existir. Pero en Ucrania ahora hay una dictadura sin ninguna regla. Por ejemplo, Lukashenko tiene sus propias reglas, pero ahí es un estado socialista, por eso es así. Debemos explicar que todo es muy complicado, no algo simple. Ahí todo es estable y excelente, pero si seguimos así buscando estabilidad, vamos a terminar como Corea del Norte. Ahí sí que es súper estable. me parece que fue Putin quien fue allá y tomó nota de esos puntos sobre desconectar el Internet. Por eso fue, y después empezaron a desconectar el Internet en Rusia. Tengo la impresión de que con esas decisiones ya hay alguien dentro de la KGB trabajando en contra de Putin, porque incluso desde el punto de vista de la filosofía de Putin, como yo la entiendo, eso es un gran error. Bueno, así se dice la Federación Rusa. Entonces, amigos, hoy vas a tener un stream, ¿sí? Sí. Sí, les puse el código QR del canal de Denise. Si alguien no está suscrito, suscríbanse. También está en la descripción este canal. Vayan y suscríbanse. Pero habrá algunos secretos. Ni siquiera lo voy a preguntar a propósito para que quede algo de intriga. Y para que luego vayan con Denise y también lo vean, porque creo que será interesante. Yo también lo voy a ver. Así que eso, suscríbanse. Muchas gracias, Denise. Solo quería entender desde el punto de vista de una persona que vive en Estados Unidos cómo sucede todo después. Mira, tengo una pregunta. ¿Vas bien de tiempo? Sí. Sí. Sí, tienes, es que todavía hay muchas preguntas. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Sí, solo que si tienes prisa, dime, no te preocupes. La próxima vez lo haremos más corto o lo posponemos. Mira, ¿cuál es el asunto con estos 90,000 millones? Hoy estuve viendo, hubo una declaración, bueno, tú entiendes de qué hablo, ¿verdad? Ese dinero que debían dar, pero nuestro amigo Orbán lo recortó, gracias, con gusto. Y hoy ya habló Calla Callas. Antes ella decía que todo iba a estar bien, pero ahora ya dice que todo va a estar mal, que tal vez ni siquiera lo den. O sea, aquí, por así decirlo, ya al final elegí las peores opciones para mí. O sea, la caída de todo. ¿Qué pasará si no dan ese dinero? ¿Tú qué opinas? Gracias. Sabes, pueden no dar los 90,000 millones como dijo Calla Callas, pero pueden dar menos, encontrar alguna otra manera. Darán 30,000 millones, 90 o 0. Todo al final llevará a lo mismo, al colapso del Estado, a muy malas decisiones y al empeoramiento de la posición en las negociaciones. Cuando haya menos gente, menos territorios, eso es todo. El paciente está muerto y aunque le traigan un tanque de oxígeno más grande o más pequeño, va a morir. Al final, en cuanto lo desconecten, Ucrania estará en bancarrota. Y cuando Zelensky dice que ahora podemos proteger a otros países, que ya somos un actor geopolítico poderoso, eso es ridículo. No puedes hacer esas declaraciones cuando no tienes nada, cuando hablas de un país, ¿entiendes? Eso es absurdo. ¿Entiendes? Ahora estoy hablando, ahora apoyo a Víctor Orbán, pero no vivo en Hungría, no tengo que evaluarlo con los mismos criterios que si lo eligiera en Ucrania. Pero no necesito saber exactamente quién es su competidor, apoyaría a alguien más, pero ¿quién es su competidor? Alguien de inmediato se va a inclinar ante alguien como Kaja Kallas o ante Úrsula y aparecerá otro amigo de Zelensky en un país vecino. ¿Para qué se necesita eso? Una persona mostró la movilización al mundo entero. Me refiero a un líder mundial. Una persona dice, ¿y tú quién eres? Zelensky detuvo esos autobuses llenos de efectivo, ¿entiendes? Y yo tengo que estar en su contra para que pongan a un amigo de Zelensky o al mismo Zelensky, ¿entiendes? Si Zelensky estuviera llevando al país hacia algo bueno, yo vendría contigo ahora y solo lo elogiaría, sería mejor para mí, no me iría. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Si me aseguraran una vida tranquila, poder hacer negocios sin problemas y libertad de expresión, no habría ningún problema. Pero él se llevó todo eso, ¿entiendes? Sumió al país en la oscuridad y lo niega descaradamente y tercamente. Eso es todo, junto con su banda de criminales. Entiendo, pero aún así no respondiste del todo. ¿Tú crees que aunque ahora no les den nada, de alguna manera se las arreglarán, se adaptarán y seguirán con la guerra? Si es así, mira, si no hay ningún acuerdo, ahora Trump no ha presionado a la Unión Europea. Cuando simplemente empiezan a sabotear a Zelensky en silencio y dicen, bueno, ya no hay dinero, entonces creo que sí, darán un poco menos de dinero, luego un poco más y así los mantendrán dependiendo de ellos. Pero si se ha llegado a ese acuerdo y ellos no tienen esa información, entonces Zelensky está acabado por todos lados. Entonces sus propios socios lo han traicionado, como lo discutimos tú y yo.
estos halcones de guerra europeos. Y te puedo decir que ahora a Europa le conviene mucho hacer esto, porque Europa está en un estado lamentable. Justo ahora no les conviene pelearse con Trump, y Trump también tiene herramientas de presión, entre ellas la OTAN. La continuación es clara. Queridos amigos, les voy a pedir un gran favor. Denle like al stream. Denis siempre dice en sus transmisiones, yo lo veo, que hay que darle like. Eso ayuda a promover el stream. Por favor, denle like. Mira, Denis, ¿qué más quería discutir? Es una pregunta muy interesante para mí. Muchos espectadores me han escrito sobre eso, pero yo realmente no he hablado mucho sobre ese tema. ¿Qué está pasando con Irán en general? ¿Hacia dónde va eso? ¿Por qué Trump empezó esa operación militar ahí y todo eso? Mira, todo puede terminar mañana con una paz total, o todo puede terminar con una operación terrestre de Estados Unidos. Y ese es también el estilo de Trump, que muchos no entienden y nunca saben qué esperar de él. Yo me inclino más hacia una operación terrestre porque, bueno, por la forma en que Irán maneja las cosas, debería terminar en eso. Sobre el objetivo de la operación, el objetivo es privar de recursos a Rusia y, lo más importante, a China. Mira, ante todo China. Irán suministraba petróleo barato a China. Eso está bien. El principal enemigo geopolítico de todo el mundo libre es el objetivo número 1. Ese es el objetivo. Espera, perdón. ¿Quién es el principal enemigo, China o Irán? China. China, ajá. China, Irán también es un enemigo, pero no tiene los mismos recursos que tiene China. Perdón por haber traducido a Dada. Entonces, esto coincidió con los objetivos de Israel. Irán en realidad sueña con destruir no a Netanyahu personalmente, sino a todo Israel. Hay una gran diferencia en esto, por eso Israel actúa de manera preventiva como puede, dentro de sus posibilidades. Este objetivo coincidió, se unieron con Estados Unidos y dieron este golpe, destruyendo, como bien notaste, al liderazgo y no a la gente, no disparando a diestra y siniestra, sino eliminando al liderazgo. Eso es todo. Y ahora este proceso continúa, siguen bombardeando la infraestructura. ¿Y tú crees a qué va a llevar todo esto globalmente? ¿Habrá una tercera guerra mundial? ¿Habrá algo así? Ya está ocurriendo. En Ucrania está ocurriendo la tercera guerra mundial. Esta es la tercera guerra mundial. Es híbrida. No se puede juzgar la tercera guerra mundial como la primera o la segunda, con frentes. Estos frentes están ocurriendo como fue en el primer ataque. Allá está yo, allá está yo, allá es una guerra híbrida, allá es un ciberataque. No todos contra todos al mismo tiempo, como durante la Segunda Guerra Mundial. Ya está ocurriendo. Sobre lo banal. Mira, permíteme recordar, muchos me escriben, los espectadores, yo, por así decirlo, los mencioné respecto a las preguntas. Esto está relacionado simplemente con la toma de yacimientos de petróleo para apoderarse de ellos. Y Estados Unidos nuevamente se lleva el petróleo de ahí, se lleva los recursos. Los demás tienen razón. Quitarle los recursos a China, a la gente que quiere poner todo bajo una dictadura, destruir el mundo libre, ponerlo en manos del mundo libre. Así es exactamente como funciona. ¿Está en manos de los buenos o en manos de los malos? Alguien con un arma protege a la gente y alguien dispara contra ellos, pero siempre hay alguien con un arma en las manos. Así es como funciona, así está hecho el mundo y la gente que vive en su propia matriz tiene que aceptarlo. Pero lo más probable es otra cosa. El asunto es diferente. Algunas personas que viven bajo una dictadura, por ejemplo los rusos, sueñan con que todo el mundo marche en formación. Cuando ven a una persona libre como yo, les molesta mucho. Y algunas personas en Ucrania quieren que rápidamente te calles y seas como todos los demás. Los rusos sueñan con que no molesten a Irán y se preguntan por qué Irán no puede tener armas nucleares, pero Israel sí puede. Ese es otro argumento que existe. Por cierto, esas armas nucleares, ¿no fue esa una de las razones de la guerra? Buscaban armas nucleares, ¿verdad? El programa nuclear de Irán avanzaba rápidamente. ¿Y luego? ¿Para que hicieran una bomba o ya la hicieron? No entiendo. Prácticamente ya la hicieron continuando. ¿Y luego qué harían con ella? Nadie está disparando. ¿Caerían sobre Israel? ¿Tú crees que eso pasaría? Por supuesto, ya que tienen una política estatal abierta. Necesitan destruir, borrar a Israel de la faz de la tierra. Eso es abierto, no es algo oculto. Ahí hay algunas suposiciones. Ellos pusieron un temporizador con horas hasta el momento en que atacarían a Israel. Bueno, ellos allá, vi que aquí hicieron un video donde una persona vuela en un avión KVS, dispara con un arma automática y derriba casas. Ellos son de cuidado allá. Les encanta la inteligencia artificial. Eso es todo para ustedes, pero no para todos. Eso ya lo entendí al hablar con algunos. Les gustan los efectos bonitos, ya sabes, hacer efectos especiales. Sí. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esta operación especial? ¿Crees que habrá una operación terrestre o aquí no está claro? Mira, en mi opinión personal, estoy un 80% seguro de que sí. Hace una semana estaba un 90% seguro, hoy un 80%, pero sigo pensando que sí va a haber.
¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasa con Trump? ¿No es ahí mismo? Parece que mataron a uno, luego a otro. La verdad no me metí mucho en eso, solo estuve siguiendo un poco. Me preocupa más Ucrania que lo que pasa en Irán. No quiero ofender a nadie. ¿Y cuál es el sentido de que mataron a uno, luego a otro? ¿Es que no pueden llegar a acuerdos o hay alguna línea así? ¿O cuál es el sentido de todo esto? Mira, el objetivo era destruir esta estructura del CGRI, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Y cuando mataron a Jamenei, su líder principal, nombraron a un segundo, mataron al segundo, mataron al tercero. Ahora ahí, a ese hijo lo hirieron muy gravemente. Pero la estructura resultó ser tan poderosa y resistente que no se derrumbó. Tiene problemas, funciona de manera clandestina, pero aún así sigue funcionando como el Partido Comunista. Algo así como figurativa, algo por el estilo. Sí, solo que con métodos más contundentes. E incluso si matas al secretario general, figurativamente hablando, o eliminas a alguien de allá, simplemente pondrán a otro, y eso no resuelve nada. Incluso si matas a todos, digamos a esos 20. Ahí lo hice, Israel, alguien publicó que mataron a muchísimos de esos líderes y como que de todos modos no afecta en nada. Resulta que no es como aquí o en la Federación Rusa, donde todo depende de una sola persona. Pero es otra estructura, otro tipo, otra filosofía, otra religión, todo es diferente. Mira, Taras, es una estructura política muy estable. Irán tiene 27 ciudades subterráneas, ahí está la dificultad. Igual que en la Franja de Gaza, ¿entiendes? Son ciudades subterráneas, eso es muy serio. Bueno, las montañas, esas montañas ahí, ellos se esconden, sí, en las montañas. No podrás hacerles nada, así lo entiendo, solo con una operación terrestre. O sea, infantería, y eso implica muchas bajas. Por eso Israel estuvo sufriendo mucho tiempo ahí, porque Israel no es como Zelensky ni como Putin. 100.000 más, sí, por favor, y otras 200.000, sí, las mujeres tendrán más hijos. Israel tiene otro enfoque, no tiene tanta población para hacer esas operaciones. Aunque la tuvieran, igual no los mandarían. En Estados Unidos hay una población de 350 millones y no mandan a nadie así nomás, simplemente a lo tonto a algún lado. Así que ahora estamos esperando a ver qué decide Donald Trump. Él es quien decide todo lo que va a pasar. Basándose en una enorme cantidad de información. Y ellos pueden simplemente alejarse, decir paz, amistad, tranquilizarse e irse. Ellos pueden ahora llegar a un acuerdo con el jefe del Parlamento iraní para cooperar bajo ciertas condiciones, condiciones muy serias, de esas que serían beneficiosas para Israel. Y sí, en principio, cooperar para ellos es muy difícil. Según entiendo, ahí hay algún tipo de liderazgo religioso y ese liderazgo está dividido, como pasa aquí. Sí, en Irán ahí tienen un sistema muy complicado. Ahí tienen un sistema así que no podemos entender. Nosotros tenemos presidente, tenemos reglas. Taras está en todas partes, en Ucrania, en Rusia y en Irán. Si la gente no se levanta por sí misma, no respalda en un momento dado todo lo que está pasando, entonces ninguna fuerza externa hará más que ese mismo pueblo. Bueno, en casos raros sí lo hará, pero en la mayoría de los casos no. Si hoy el pueblo de Irán se levantara, claro, bajo misiles, es fácil decirlo, pero difícil de hacer. Pero si esto de alguna manera se convirtiera en más acciones civiles, entonces, por supuesto, nadie se detendría. Garantizado, entonces, ese poder no podría contenerlo. Pero también entiendo a la gente. Salieron, mataron a 40.000 sin problema, simplemente mataron a 40.000 manifestantes. A los que no mataron ahí, no los fusilaron, colgaron a un luchador y ya, así es como funciona esto. Irán, bueno, a muchos les gusta eso en el espacio postsoviético. ¿Tú qué piensas? ¿Muchos apoyan a Irán? Sí, bueno, claro, aquí. Los rusos definitivamente todos lo apoyan. Les caen drones iraníes y ellos dicen, ¿para qué meterse con Irán? Es un buen país. Bueno, yo también, mi opinión es, ¿para qué meterse ahí? Yo hasta el final, bueno, y tú lo explicaste, gracias, ya entendí. En cuanto a China, todo eso es una tontería, simplemente me dan lástima a las personas, en ese sentido así soy yo. ¿Y yo qué? ¿Estoy en contra del pueblo de Irán? Así, Netanyahu mismo lo dice. Yo no estoy en contra del pueblo de Irán, no tenemos nada en contra. La cuestión no es el pueblo de Irán, y Trump tampoco está en contra del pueblo de Irán. Putin también lo dice así, Putin también lo dice así, es su frase favorita. Todo el tiempo sacas cosas sobre Putin, sobre Rusia, sobre todos los demás. Si en Ucrania hay ilegalidad, en Estados Unidos la ilegalidad no funciona así. Pero los países son diferentes, porque en cada uno todo está organizado de manera distinta. Unos son exitosos y otros no. Si te encuentras con un tonto en la vida, sabes que tú eres el tonto. Así es, lo mismo pasa con un país. Sabes, es una pregunta interesante. Bien, muchísimas gracias. Mira, quería discutir algo. Vi una intervención en la Rada Suprema, habló el ministro de Economía, Marchenko, así se llama, un verdadero canalla.
Él contaba por qué lo recuerdo desde antes de la guerra. Yo llevo mucho tiempo grabando estos videos sobre los autónomos y demás. Más de 10 años él hablaba de esto incluso antes de la guerra. Dice que hay que revisar a todos los ucranianos de dónde sacaron el dinero. Por ejemplo, en 1995, ¿dónde compraste? Si nosotros no somos de esa edad, nuestros padres, por decirlo así, compraron un departamento en algún 96. O sea, ¿por qué no hay constancia de ingresos? O sea, él contaba algo tan absurdo como tú. Pero una cosa es cuando lo dice algún idiota y otra es cuando lo dice todo un ministro. Y él dijo que eso es lo que hay que hacer. Él dijo que quiere tomar la solución final del tema de los autónomos, lo dijo directamente en la Rada Suprema. Yo, como persona que sabe un poco de historia, eso es algo así. Adolf Hitler hablaba sobre la solución final de la cuestión, solo que él lo decía sobre los judíos. ¿Conoces esa frase? Pues claro. Por supuesto. Bueno, cuando escuché eso pensé, no manches, él dice que hay que resolver ese asunto con ellos de una vez por todas y por así decirlo, llegamos a nuestro tercer bloque. Correcto, sobre la economía, ¿tú qué opinas de todas esas leyes? ¿No? ¿Sobre qué? Yo conozco tus videos, los he visto, más o menos entiendo tu postura. Sobre la introducción del IVA para los empresarios individuales, todos esos paquetes, que si 150 euros, que si no 150 euros, yo la verdad lo tomo con calma, pero lo más importante es la introducción de ese IVA para los empresarios individuales. ¿Para qué es eso? ¿A qué va a llevar? Bueno, tú trabajaste en eso, tú lo sabes incluso mejor que yo. ¿Cómo puedo decirte de inmediato? Es un error que ignores el tema de los paquetes y que lo tomes con calma. No se puede tomar con calma cuando están pisoteando tus derechos. No se trata de cosas ni de paquetes. Es un elemento muy importante. Y esto no se trata del éxito del Estado, sino de que las grandes corporaciones lograron que destruyeran a los comerciantes más pequeños, que traen mercancía en pequeños lotes, la venden y les hacen competencia. Una gran cadena de tiendas de calzado quiere ser monopolista en esta historia y en otras áreas, igual que en otros nichos, y eso es exclusivamente un crimen. En Estados Unidos no funciona así. Ahora, solo con Trump, cuando responde a la guerra comercial con China, ahí cambió un poco. En general, en Estados Unidos podías pedir lo que quisieras, sin pagar aranceles, hasta $700, sin aranceles. En el país más rico del mundo, en el país más pobre del mundo, tienes que pagarle a alguien. Ahora, el absurdo sobre el IVA para los empresarios individuales, creo que muchos fueron al frente, entre otras cosas, para defender su derecho a ese sistema de impuestos. El impuesto único es un sistema sin IVA, con el cual puedes crecer, crear un negocio, ganar dinero. Si no existe, si hay IVA, se acabó todo. La gente ya no tiene ese último incentivo para soportar todo ese horror judicial y político, al menos ese incentivo existía. Si le quitas eso, cualquiera se irá a Polonia y pensará, pagaré IVA como autónomo en Polonia, pagaré IVA como autónomo en Hungría, en cualquier otro país de Europa, pero allá hay justicia, hay poder adquisitivo, hay créditos, hay civilización y así sucesivamente. Eso es un crimen, lo quiera el FMI o quien sea, no importa. Eso no está en los intereses de los ciudadanos de Ucrania. Si las personas en el poder no representan nuestros derechos, entonces que se vayan, al diablo. Se necesitan elecciones y elegir a otras personas y hacerlo nosotros mismos, porque su poder principal son aquellos que entienden qué hacer si eso sucede. Bueno, veamos a los empresarios. Estoy seguro, ni siquiera van a decir nada, mejor te quiero decir, lamentablemente. Aquí me resulta complicado. En general, Zelensky al principio actuó, vas a decir otra vez que lo estoy elogiando, pero él dejó salir a la gente del país poco a poco. O sea, si hubiera sido justo, todas las fronteras estarían cerradas. Estoy seguro de que con los primeros abusos de las oficinas de reclutamiento que ocurrieron al principio, recuerdo que en Odessa alguien agarraba a alguien, el TCC. Simplemente habrían recibido un castigo muy fuerte y nadie los habría salvado, ni la policía ni nadie. Y la movilización tendría que haberse cancelado o hecho de otra manera. O sea, él dejó salir a una parte de la gente y a otra parte la mandó al frente. O sea, prácticamente no hay nadie dentro de Ucrania que pueda resistirse. Lamentablemente, bueno, dentro me refiero a los policías no van a resistirse, a ellos les da igual. Sobre ese FOP. Yo gritaba que en Ucrania hay una dictadura. Desde el verano del 22. Entiendo. Nadie realmente se fue a ningún lado. Bueno, solo los que se fueron en los primeros días, pero no muchos. Alguien dice algo, exagera. ¿Y en qué terminó todo esto hoy? ¿Una dictadura tan fuerte que nadie podía siquiera sospechar? Por muchos criterios, incluso más dura que la de Putin. Exactamente lo mismo aquí, créeme, Taras. Muchas personas en Ucrania, millones probablemente, se quedaron y realmente trabajan bajo el régimen de autónomos FOP en el nuevo único. Y ellos tampoco harán nada. Simplemente cerrarán sus negocios, como te digo, o se irán o ganarán lo justo para el pan y un plato de sopa, obedeciendo sumisamente los caprichos del Estado. Y también hay de esos. Ellos no se meterán en la política. ¿No van a apoyar a quienes impulsan toda esta resistencia? ¿Para qué?
no me interesa la política y él no me cae bien, y todavía encontrarán alguna otra razón. Todo eso ya ha pasado. ¿Y para qué? ¿Tú qué opinas? ¿Se hace todo esto a nivel global? Esta destrucción, bueno, yo creo que simplemente está destruyendo a las pequeñas empresas, empezando con esas CAS, cuando apenas las estaban implementando. Yo creo que muy probablemente ya iban a quitar a Zelensky, pero Putin lo ayudó al atacar a Ucrania. Y por así decirlo, ¿para qué están destruyendo el pequeño negocio? Eso que decías al principio sobre el globalismo, todo eso no existe. El pequeño negocio lo destruyen para que no surja. Primero, te lo repito, el crecimiento de los grandes que hacen lobby, eso es todo. Y segundo, una persona rica puede empezar a surgir, no rica, sino acomodada, que no necesita ni pide nada al gobierno, puede empezar a surgir. Y en Ucrania no se necesitan personas así. En Ucrania no se necesita una clase creativa. En Ucrania se necesitan manos obedientes con un arma al frente o estás acabado. Así es como debe estar todo construido en Ucrania. No se necesitan personas libres, no se necesitan personas acomodadas. Es una tecnología clásica de control. Se necesitan tontos y pobres. Pero no quiero ofender a quienes fueron al frente, quiero decirlo de inmediato. Me refiero a que al principio de la guerra eso ni se discute. Pero ahora, para ser sinceros, no vemos mucho deseo de ir al frente, por decirlo suavemente, de nadie. Porque la gente lo vio todo. De esto quería hablar, porque ahora, lo sé, algún idiota va a tergiversar lo que digo. Pero ¿qué hay que tergiversar aquí? Mira, hay una opinión sobre todos estos empresarios individuales, que en general como si no existieran. La gente se quedará o irán a trabajar para alguna rosetka teórica. No sé qué grandes tiendas hay ahí, irán a trabajar ahí, renunciarán, se irán, todo eso se cerrará y será más fácil. Como dijo Marchenko, es más fácil administrar, por así decirlo, una empresa grande, siempre es más sencillo, es más fácil cobrarle impuestos, por decirlo así. Hay 10 empresas grandes, es más fácil revisarlas que a 100,000 emprendedores individuales, y ahí pasa algo así. No todos los emprendedores individuales son súper exitosos, algunos abren, otros cierran, y así sucesivamente. Entonces, ¿crees que esa es la esencia? Taraz en Ucrania, al menos antes de la guerra, así era. El 90% de los contribuyentes pagaban el 10% de los impuestos del dinero que entraba al tesoro y el 10% de los contribuyentes pagaban el 90% de los impuestos. En cifras absolutas, me refiero a quiénes son ese 10%. Las empresas estatales, que son deficitarias, pero aún así pagan impuestos, y realmente los grandes negocios privados que pueden permitírselo. Dijiste bien, los grandes negocios pueden soportar cualquier impuesto, cualquier regulación. Tienen un montón de contadores, abogados, pueden aguantar lo que sea. Y también pueden influir en los legisladores. Pero las pequeñas y medianas empresas, en principio, no pueden hacer eso. Por eso ocurren estos procesos. Ucrania, ¿entiendes? Finalmente se ha convertido en un club de intereses. Mira, si nos conviene bellas lobby y que esa gente se vaya o al frente a morir o que se largue del país, no los necesitamos aquí. Es triste, muy triste. Yo vi que los emprendedores individuales pagan como 90,000 millones en impuestos. Leí un artículo sobre eso, lo mencionaban. Y sobre los grandes negocios tienes toda la razón. Trabajé como abogado en una empresa muy grande en Ucrania. Y de verdad, ahí hay algunas inspecciones o ciertos momentos, vienen los inspectores o se arregla con ellos o alguien llama o de alguna otra manera. Y si es el peor de los casos, van al tribunal y ahí también se arreglan. Bueno, en cualquier caso, el gobierno no recibe nada de eso, no existe tal esquema. Bueno, excepto por algunos impuestos o pagos que hay que pagar. Y para el empresario individual, entiendo que si llega algún inspector, eso es una ruina total. Son esos millones que pueden calcular ahí. En realidad, con el IVA también será así, probablemente. Eso es muy triste. ¿Qué tan simple era este sistema? Simplemente lo he visto durante muchos años. Era sencillo y claro. Pagabas el impuesto y ya. Luego llegó Yulia Vladimirovna, maldita sea, y ella agregó además la contribución social única a todo esto. Fue ella. Sí, si alguien notó que yo decía, Yulia es buena, ¿dónde está ella? Y ahora algunos se preocupan que yo luché ahí. Bueno, está bien que se vaya al diablo. Y ahora estamos en guerra. Ellos inventaron durante la ATO el impuesto militar, pero luego resultó que no iba separado para los militares, sino que ese impuesto militar iba al fondo común. 1,5% y ahora quieren poner 5% de manera permanente y la guerra terminará tarde o temprano. ¿Y qué es eso? Dime, por favor. O sea que esto es simplemente un robo, simplemente alimentar a este enorme Estado. Y dirán, me das dinero, hermano, y yo diré, reduzcan en un 70% el aparato estatal de funcionarios, los gastos, revisen lo que hizo Argentina, pero nadie piensa así siquiera. Así es, de eso vivimos. ¿Qué gastos vamos a revisar? Eres un enemigo, un agente del Kremlin, así es la conversación.
Sí, claro, por supuesto, es terrible, se volvía cada vez más complicado, yo lo recuerdo por mi trabajo. Luego hicieron esto, lo que inventaron los grupos de estos FOP, empezaron con 3 grupos, hicieron un cuarto grupo, luego, como dices, inventaron ese impuesto militar para los FOP, le agregaron eso y ahora también el IVA. O sea, para poder hacer esto. Mira, una persona común, cuando tú y yo teníamos 20 años, queríamos empezar un negocio. No podríamos ni siquiera acercarnos a eso porque necesitamos un contador, alguien que sepa de eso y así. Es muy triste que todo esto realmente se esté destruyendo. Eso, lamentablemente, ¿para qué demonios lo hacen? ¿Para qué, como dijiste? Bueno, básicamente ya respondiste sobre eso. Ahora mira lo siguiente. Sobre los créditos quería hablar de todo eso del FMI. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que darán ese crédito ahora? ¿En qué afectará realmente a nuestra economía? Lo estaban discutiendo. No va a afectar en nada. Le dieron 1 año y medio. Solo lo van a posponer. Lo van a posponer. Solo va a posponer la muerte del paciente. Sí, ese dinero irá al frente, sí, es una guerra. Hay que preguntar a qué va a llevar esto. Sí, pagarán la asistencia social, pero en 6 meses surgirá una nueva pregunta. ¿De dónde sacar dinero para pagar la asistencia social? Bueno, entiendes, es una empresa completamente no rentable. ¿Quién sigue pidiendo préstamos para un negocio que solo da pérdidas? O sea, una vez pides, 2 veces pides, pero luego ves que el asunto no funciona. Pero esto es el Estado. Aquí se le puede sacar dinero para siempre. Y yo no entiendo cómo es eso en general. O sea, ellos siguen pidiendo y pidiendo, pero no hay ninguna salida de todo esto. Resulta que no hay salida. Mira, ellos están de paso, fíjate en estos ministros, Galushchenko o como se llamen esos de energía, que vienen de Minseita, de ellos desde hace mucho tiempo. Sus hijos estudian en el extranjero, en escuelas de lujo, tienen un montón de propiedades a su nombre. A ellos Ucrania no les importa para nada. Y lo que pase después, como tú dices, ¿qué más da? Al final, esa persona no es un verdadero patriota y lo más importante, ni siquiera piensa vivir en Ucrania. Sí, le da igual todo eso. Son oportunistas, llegan, roban. ¿Escuchaste la grabación de ese Galushchenko? Ahí alguien cuenta que él se quejaba, ya lleva 4 años como ministro, dice que ya debería irse como embajador a algún lado, que ya ha robado tanto que piensa que necesita ser embajador en algún lugar para tener pasaporte diplomático, algún tipo de inmunidad, y colocar en el extranjero lo que han robado. Así es su mentalidad. Todo esto es triste. Claro, ¿hay alguna esperanza de deshacerse de todo esto? ¿Tú personalmente propones algo o qué? Bueno, yo no me ocupo de asuntos que sean sin esperanza. Sí, hay esperanza, pero para eso se necesita la actividad de la gente. Educación, no. No ir a Estados Unidos. Ahora lo veo. Irina Kovalenko, veo tu comentario. Si me permites, voy a responder por qué, estando en el extranjero, no. Ucranianos, debo enviar solicitudes a la ONU, mandar cartas, videos. Bueno, sería más útil. Todos miran, pero nadie hace nada. Es difícil hacerlo. Irina, tú no tienes acceso a la red social X que lee todo el mundo y tienes la oportunidad de dirigirte a las personas más influyentes del mundo. Y yo, Irina, ¿para qué? Salí al aire ¿para qué? Y arriesgué mucho y perdí mucho si no es para proteger, incluso a ti, a mí mismo en primer lugar, pero también a ti. Nuestros intereses coinciden, ¿no lo ves? ¿Cuál? La ONU que permitió guerras en todo el mundo. No tiene intención de terminarlas. Es una organización completamente impotente. Mira, ¿entiendes, Taras? Hay muchas Irinas así de tontas que ni siquiera escuchan y no pueden entender de qué se les está hablando. Y que yo por sus derechos, entre otros, lucho en la ONU a escribir una carta. Sí, se han escrito miles. Esas cartas a la ONU son decenas de miles. Y subo videos regularmente y también sin mí. Todos saben lo que está pasando en Ucrania, pero le conviene a Europa que todo esto esté ocurriendo. El loco Zelensky, haz lo que quieras, roba, deshazte de la gente, pero hoy nos conviene eso. Y Irina no entiende eso. No, bueno, eso es una queja. Yo pensaba que ahí no escriben, pero a mí me lo escriben todo el tiempo. Por alguna razón, Taras, usted es abogado. ¿Por qué no envía solicitudes a la OTAN, a la ONU, no sé, a la OCE, a los extraterrestres y a alguien más? Todos tienen computadora, papel, yo también a menudo respondo con gusto a esta pregunta. Todos tienen computadora, tienen papel, no se necesita nada más para escribir una carta. Ahora no hace falta ser un gran abogado o jurista. Ahora existe la inteligencia artificial. Por Dios, cuando yo empecé como abogado, ni siquiera podía imaginar que existiera eso. El internet era malo. Bueno, en cuanto a las búsquedas, ahora hay tantas oportunidades para una persona. Yo personalmente conozco, es más, a personas que, bueno, no son abogados, ni siquiera tienen educación, pero escriben quejas contra esos policías mejor que cualquier abogado. Simplemente se sentaron, aprendieron y entendieron todo. Mira, infórmate y escribe. Yo solo estoy a favor. Nosotros, al contrario, solo apoyamos. Y eso es una ventaja. Denis, lo dijiste absolutamente bien en cuanto a todo esto de que si quisieran, pues no. Nadie ve que hay redadas de reclutamiento. ¿Tú alguna vez has visto algo así, Denis?
Bueno, tus familiares, creo que como los de todos, estuvieron involucrados en esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, que también fue la Gran Guerra Patria. ¿Cuándo antes arrastraron a alguien así? ¿Cuándo pasó algo así? ¿En qué país? ¿En ninguno? Nunca. Dime dónde ha pasado eso. Todos lo saben. Taraz, tú entiendes perfectamente todos esos videos, esas cosas no pueden ser un secreto, ¿verdad? Sí, todas nuestras redes sociales están llenas de eso. Y, ¿sabes? Hay comentaristas así. Una persona así piensa que si está en Estados Unidos, ahora mismo se sube a un avión, vuela a Nueva York, al edificio de la ONU y la mete en su buzón. Voy a dejar una carta escrita a mano, así. Eso es lo que hago. Trato de hacer entrar en razón a alguien. Puedes tirarlo, pero no sirve de nada. De eso se trata. Si quieren escucharte, nadie quiere escucharte, ¿verdad? Todo siempre se reduce a si te cae bien la persona o no. Si no les agrado, encontrarán cualquier pretexto. Que no ofendas a la gente, sí, tonto, tonta, eso es un diagnóstico, no un insulto. Si una persona escribe una tontería, debo decírselo para que lo piense. No tengo que llamarlos buenos tontos, ustedes nunca van a votar por mí, así que no necesito ese juego. Que Leshko les diga lo maravillosos que son. Como dijo nuestro líder eterno Zelensky, que dice, yo no soy un coche nuevo para que me entregue a todos. Sí, no una vaquita, sino un dulce, sí. En realidad, ¿qué más decía? Ya no me acuerdo. Bueno, en fin, eran comparaciones bastante banales, sí, pero bueno. Pero bueno, en general todo está bien. Continuemos con la movilización. Lo principal es que... Amigos, por favor, suscríbanse al canal de Denise. ¿Quién no lo ha hecho todavía? Aquí puse el código QR, el enlace estará en la descripción. Para este video, de cualquier manera, vayan y chequen. Hoy él va a contar esos momentos, por eso me gusta platicar con Denise. Él cuenta esas cosas que nadie muestra aquí. Y no, aquí tenemos, vos sabes, como una especie de paradigma. Ellos publicaron ahí un fragmento, lo sacaron de algún canal de Telegram o de algún periódico extranjero. Ahí tal vez ni siquiera hablaban de eso. Algún letrero, yo mismo lo he revisado a veces, ahí no dice eso, le tomaron captura, escribieron ahí Trump, esto, aquello. Así funciona Ukrainska Pravda. Bueno, estos, los que están bajo los globalistas, los grandes medios, ellos sacan cosas de contexto, las tergiversan. Los editores lo editaron todo como quisieron. Y la persona ya percibió la información a su manera, bien. Dime, por favor, tengo una pregunta muy interesante. Yo voté por Balashov en las elecciones porque me gusta su idea, pero ¿qué salida verías tú personalmente? ¿Existe alguna salida para Ucrania en general? ¿Existe realmente, bueno, aparte de irse de Ucrania para siempre o a algún país más desarrollado o más libre, ¿existe alguna? No hay. De un momento a otro nos van a destruir a todos y tú lo sabes perfectamente bien. Lo repito una vez más, yo no me dedico a causas sin esperanza. Si hablo, trato de convencer a la gente y proponer algo, significa que creo en lo que hago. Tengo publicado un programa de reformas, creo en las reformas que hay que hacer. Y en general creo que hay que empezar desde cero. Aunque muchas cosas en Ucrania ya no se reforman, todo se puede cambiar. Ucrania es un país joven. No es un gigante corporativo como Estados Unidos que tiene un sistema establecido, loco y consolidado. En Ucrania todo es diferente. Podemos tomarlo mejor, yo no inventé nada nuevo y nadie lo ha hecho. Ya todo está inventado y realizado por países exitosos. Solo hay que tomarlo, aunque sea de hace 100 años, y simplemente hacerlo en Ucrania. En Ucrania nadie nunca empezó a hacer reformas. La gente no puede entender esto. Nadie empezó, solo hablaban y nadie lo hacía. Y toda la reforma se reducía a apretarse el cinturón. ¿Recuerdas? Yo valoro apretarse el cinturón, pero no alrededor del cuello. Alrededor del cuello, cinturones apretados. Cosas muy concretas. Reducción del aparato estatal, privatización de todo, los impuestos más bajos, las mayores libertades para la gente. Esa es la base. El capitalismo, esa es la base. Sin eso no habrá nada. La verdad, hay una cosa que no entiendo. Por mi trabajo he tenido mucho trato con las fuerzas del orden. ¿Para qué crean estos órganos adicionales? Por ejemplo, antes, cuando yo trabajaba, existía la policía y existía el Servicio de Seguridad de Ucrania. En principio, además de ellos, estaba la Fiscalía y ya, en general. Pero ahora han creado un montón de oficinas de investigación y cosas así. Incluso han aparecido algunas nuevas con las que ni siquiera me topé cuando trabajaba. Pues algunos son medio militares, medio quién sabe qué, la verdad ni se entiende qué son, ni siquiera hay una ley sobre ellos. Son algo así como el VSP, pero no es el VSP, son como militares sobre otros militares o algo así. ¿Para qué crees que se hace todo esto? ¿Por qué hay tantas de estas agencias policiales y de milicia en Ucrania? Sobre los policías, en general la cantidad, se está construyendo un estado policial. En cuanto a estos organismos, es una muy buena manera de sacar dinero y tener una estructura controlada para ejercer influencia. Mira, antes no existía la DVR, la crearon y ahora, dependiente de la oficina del presidente, hay otra estructura que se puede usar para atacar a competidores de negocios, rivales políticos y oponentes personales. Puede sonar banal, pero es la pura verdad.
Y de cara a Occidente, miren, ¿tú sabes cómo posicionaron la DBR como si fuera el FBI? El equivalente al FBI. Bueno, eso es ridículo hasta de discutir. Simplemente, En serio, nunca tuve tratos con el FBI, no sé, con estos sí. Es una organización así, una organización dudosa como ellos, y ya, solo investigan lo que les conviene y todo lo demás lo ignoran. Igual que la NABU, igual que la policía en general y la autoridad fiscal, la verdad, no la policía fiscal, sino las autoridades financieras. Algunas investigaciones y todos notan una cosa buena. Por alguna razón, todos ellos investigan delitos económicos. Eso es lo que les gusta. Relaciones, iba a decir una mala palabra. ¿Qué tiene que ver el SBU con la economía de Ucrania? ¿Qué hacen ellos en general? Bueno, como que lo discutimos, eso también, por cierto, es algo básico. Pero la gente no entiende que incluso cosas tan simples resulta que requieren explicación, que un servicio secreto no debería involucrarse en la economía en absoluto, en principio, pero lo hace. sí, ese servicio secreto de 3 letras hay que disolverlo al carajo para que no exista en absoluto. Durante todos estos años se ha desacreditado tanto, no ha hecho nada útil. Si acaso la policía todavía lo puedo aceptar en algún lugar, pero eso sí es una pesadilla. ¿Qué han hecho en todo este tiempo? No ayudaron a nadie, nada, solo se burlaron de la gente. Y sus últimas hazañas, por así decirlo, aquí no se pueden discutir por la censura de YouTube. Lo que hicieron durante la guerra, eso ya de plano creo que no tiene justificación alguna. El NKVD se queda corto. Creo que junto con todo esto, sí, lamentablemente. Está bien. A ver, Denise, si todavía tienes tiempo, quería preguntarte, porque yo quería que fuera así. No solo estas discusiones sobre Estados Unidos y todo lo demás, no, sino cómo cambiar todo en general, qué se debe modificar, así, de manera sencilla, en Ucrania. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que debería hacerse para que Ucrania al menos sobreviva? ¿Tienes una opinión clara? Primero, mira, para que sobreviva, Denise. Que sobreviva de inmediato. Eso no es para mí, sobrevivir, eso no es para mí. Todo eso debe ser algo grandioso, hacerlo. Eso sí puedo hacerlo. Eso sí que es interesante. Ella está sobreviviendo ahora, ¿ves cómo sobrevive? Eso sí que es sobrevivir. Sobrevivir, eso es cosa de Zelensky. Gracias, sí, él sabe cómo sobrevivir y también el que estuvo antes que él. Sí, sin duda, a sobrevivir en condiciones difíciles. Y no hay que olvidar a Chiñucanto tampoco. Bueno, al diablo con ellos, ¿tú crees? Resulta que si tomamos lo primero, hay que reducir el aparato estatal, ¿verdad? Sí. Muy radicalmente. No te ofendas si te pregunto algo de nuevo. Solo quiero que la gente pueda entender que hay alguna otra salida. Además de eso, como dijiste, apretarse el cinturón, tomar el cinturón y apretarlo así y colgarse en algún lugar en el ático. Pero hay otra opción, ¿tú crees? Primero, hay que reducir específicamente este aparato, ¿verdad? Los gastos del gobierno y la cantidad de funcionarios. Bueno, espera. ¿Y cómo va a estar Ucrania sin estadísticas, sin algún tipo de cálculos, sin estas empresas y así sucesivamente? El conteo y las estadísticas las lleva la computadora, incluso antes de la inteligencia artificial, no una persona en la era de la inteligencia artificial. Eso ya no le importa a nadie. Estas personas no hacen nada en el trabajo, reciben un salario pequeño, roban un poco, solo aparentan trabajar, ponen obstáculos a la gente y a los negocios, en la vida y en el trabajo. No estoy exagerando ni bromeando ahora. Simplemente lo recuerdo por mi propio trabajo de muchos años. Recuerdo cuando existían los trabajadores autónomos, llegó Yanukovych y él canceló eso. Había 5 organizaciones a las que el FOB tenía que entregar reportes y al final luego tomaron y cancelaron todo eso. Decían ahí, yo iba a veces que eran organizaciones muy necesarias, había fondos de seguro social, fondos de desempleo, de accidentes y luego tomaron todo eso y lo unieron en el fondo de pensiones. Y básicamente esas organizaciones las disolvieron por completo, las liquidaron. Y resultó que ellos estaban ahí, yo hablaba con ellos, decían que sin sus organizaciones Ucrania mañana moriría. No estoy elogiando a Yanukovych, solo lo pongo como ejemplo. Hay otros ejemplos como Zelensky y Poroshenko, aunque Poroshenko al menos hacía algo, Zelensky no redujo nada. Al contrario, ese aparato, por alguna razón le gusta inflarlo. O sea, y como que nadie murió, solo que la gente dejó de pasar frío. Yo recuerdo cómo fue en invierno, en enero, en Odessa también hace frío, no solo en Kiev es difícil estar parado bajo la nieve. Ahí 6 horas en alguna fila para entregar algún papel donde simplemente doña Liuba ponía algún sello. Y además te decía, tú ahí, bla, 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 dame dinero o algo así, dulces, ¿qué era lo que les gustaba? Y resulta que esas organizaciones, o sea, a lo que voy, Denise, perdón si hablo mucho, es que si reducimos todas esas organizaciones, o sea, a algún ministerio de deportes, yo personalmente no entiendo para qué se necesita eso. La verdad, vi tus videos y me pregunto, ¿qué hacen ellos? Sinceramente, no lo puedo entender. Yo, Taras, fui deportista profesional en el pasado y conozco muy bien este tema. En cuanto a la gestión deportiva, lo entiendo muy a fondo.
y llevo muchos años dedicándome a esto. Quiero decirte, el Ministerio del Deporte no es necesario. Te voy a decir cómo funciona. Absolutamente no importa quién sea el ministro del Deporte. Él solo llega con su apellido. Detrás de él hay un clan y ahí hay miles de millones de grivnas y una tabla de Excel. Esto va para acá, esto va para allá. Y empiezan a inventar a sus propios contrapartes, contratistas. Simplemente se dedican a la contabilidad. Eso no significa nada. Ahí se necesitan reformas, pero se pueden hacer sin el ministerio. Se puede crear un pequeño departamento, algo así. En Estados Unidos no hay ministerio del deporte y el deporte es el mejor en Estados Unidos. ¿Entiendes la situación? Hay que pensar en eso. Hay que dejar literalmente 23 ministerios, todos los demás hay que cerrarlos. Así como lo hizo Javier Milei. En Argentina no funciona de otra manera. Y privatizar el edificio solo son gastos para el Estado. Y luego dicen que no hay dinero. Ay, los pensionados. Sí, los pensionados tienen una pensión de 60 euros. Eso es una vergüenza. Ni siquiera se puede decir en voz alta en todo el mundo. Hoy en día, en los países atrasados estamos por encima, pero por debajo de Bielorrusia y Moldavia. Es una vergüenza en un país que potencialmente es magnífico. Por eso, claro, una reducción radical, la privatización de todo, en primer lugar, de lo que llaman estratégico, la energía, el petróleo, todo eso. Y en primer lugar, la industria de defensa. El complejo militar industrial, en primer lugar, debe volverse privado. Pero entonces estará en manos de empresarios privados. ¿Y ellos eso? Sí, por ejemplo, de corporaciones estadounidenses. Exactamente. Y resulta... Perderemos la soberanía. Vi a Yulia Vladimirovna. Ella dice que habrá una pérdida de soberanía. Nadie sabe qué significa esa palabra. Y Yulia Vladimirovna lo necesita para poder controlar eso y ganar dinero. Igual que Poroshenko y Zelensky, la gente olvida que cuando Zelensky se convirtió en presidente, ni siquiera había señales de guerra. Él mismo decía lo que se necesitaba. Venía Lukashenko, decía, hagamos juntos las Olimpiadas, y luego decía que necesitábamos aerolíneas nacionales. Eso es lo que son las fuentes de ingresos para los ladrones. Ni siquiera un país que no sea de los más pobres puede organizar unos Juegos Olímpicos porque es un negocio no rentable y las aerolíneas nacionales son una tontería. Simplemente porque aquí todos roban, tenemos el Estado más corrupto. Hay que separar todo del gobierno y el mercado privado debe encargarse. Habrá buenas aerolíneas y otras cosas, pero el problema son las reglas del juego, porque luego ponen a los suyos como reguladores que ahogan a la competencia y así sigue la cosa. Te digo que se trata de las reglas del juego, de otras leyes en general, de la Constitución. Yo la cambiaría por completo, tomaría la estadounidense y la adaptaría, como hizo Japón, a sus propias necesidades. Los ciudadanos necesitan libertades, el derecho a defender su libertad con armas, el derecho a la insurrección armada, pero lo principal es proteger la libertad de expresión. Ahora todos, creo, se han dado cuenta de que la libertad de expresión es la base de la democracia, especialmente aquellos que fueron blanco de los centros de reclutamiento o que se quedan en casa por miedo a los centros de reclutamiento. Nadie puede decir ni una palabra, ¿entiendes? Ahí, chavo, ¿viste ese video? El chavo, bueno, la verdad, un poco tonto, para ser sincero, con un pastelito o algo así. Ah, el que andaba ahí con el pastelito. Evitaba a esos de la oficina de reclutamiento. Pues como que al principio fue agradable ver eso, que al menos alguien lo hacía, ¿no? Pero luego salió el segundo video, ¿viste? 2 moretones, pido disculpas, ¿entiendes? Así es como funciona todo esto. Simplemente no tenía la inteligencia para entender que de todas formas le iba a pasar. En Ucrania sigue igual, por eso hay dictadura. Y los atrapan. No puedo entender quién los atrapa. ¿El SBU? Es el SBU quien los atrapa. Sí, claro, claro. Yo decía que el SBU no es necesario. No se entiende a qué se dedican durante la guerra. Dime, por favor. O sea, ¿hay ejemplos? Solo quiero entender para mí mismo de algún éxito similar, algún cambio y así. Tú mencionaste al presidente de Argentina. ¿Le está saliendo algo bien o no? Argentina es el ejemplo más reciente. El PIB creció un 4% el año pasado, disminuyó la cantidad de personas pobres. Puedo enumerar sus logros durante horas. Estados Unidos lograba el éxito. Te lo estoy contando así. Cuéntalo. Es interesante. Nadie realmente entiende. Bueno, la gente no entiende de números. Sobre, por ejemplo, cuánto fue la inflación en decenas de miles. ¿Puedes decir si era 10% y se volvió 100% o al revés? Por ejemplo, el PIB, que ya es bastante. El PIB de Argentina, 4% líder en su región. Eso ya es mucho. Cierre de ministerios. Despidió a 100,000 funcionarios. Están reduciendo la regulación, poniendo empresas en privatización. Ahora planean construir 4,000 kilómetros de carreteras privadas. Nadie en el mundo ha hecho eso todavía. ¿Entiendes? Así es como hay que actuar en Ucrania, solo que de manera aún más agresiva y radical, porque aquí estamos completamente mal. Allá al menos tenían una base económica, al menos 600,000 millones de euros de PIB, y nosotros somos pobres. Y a él, a Milei, ¿de qué lo acusan? También de corrupción, que tiene algo que ver con su hermana. Vi algún programa donde decían que están robando dinero. ¿Eso es verdad? Eso lo difunden los medios prorrusos, esas narrativas. No, yo en realidad me baso en medios extranjeros. Eso no tiene nada que ver con Rusia. Bueno, te lo digo. Yo veo las tendencias. ¿De dónde viene esto? ¿Quién sigue después?
Esto no tiene nada que ver con Rusia, no viene de ahí. Simplemente estaba viendo un programa sobre este tema relacionado con la economía. ¿Alguna pregunta? Léela, no, ¿qué estás viendo? Tal vez hay alguna pregunta. Simplemente no estoy viendo el chat, simplemente no estoy viendo el chat, no veo lo que están escribiendo ahí. Si tienen preguntas inteligentes, escríbanlas. Denise, si de vez en cuando ves alguna y respondes, está bien, mira. Pero en general, sí, por así decirlo, resumimos sobre la Unión Europea. ¿Qué opinas? Porque lo que me contó mi conocido, él vive en Alemania, él tiene allá... Bueno, hablando en términos generales, él quería registrar algo a su nombre. ¿Cómo decirlo? Él tiene sus propios sitios web. De los sitios web obtiene ingresos, tiene sentido. Así como en YouTube se gana por las vistas, también en los sitios web. Y ahí, bueno, gana como 5.000 euros. No es una cantidad enorme al mes, tal vez menos, algo así. Y él dice que quería hacerlo, pero no pudo hacerlo. Porque ahí hay un sistema así medio retorcido, porque decimos que el nuestro es retorcido. No, allá todavía más. Lo que decías sobre los trabajadores por cuenta propia, que es correcto. Y claro, aquí es igual. Él contaba que el sistema realmente está retorcido completamente, todo está al revés así. Él incluso quería hacerlo, pero no puede hacerlo oficialmente porque hay unos procedimientos tan complicados que no puedes saltarte. Y en consecuencia, esa es mi opinión. En general, yo veía a la Unión Europea, la Unión es como ya saben, la Unión Soviética, la Unión Europea. Hay algo ahí, un centro principal que les da indicaciones. Y luego en los países que son más sencillos, por alguna razón toman la decisión de eliminar a ciertos animales, porque ahí no había requesón, así que compraban requesón de Polonia, pero a otro país, digamos a una Hungría hipotética, no lo llevaban, porque ahí hay algún tipo de división. Bueno, suena absurdo, considerando que ahí incluso eligen a algún presidente en todos los países. O sea, para mí eso no es muy viable. ¿Tú crees que eso pueda cambiar hacia algo más como lo que quiere Donald Trump, el libertarismo, algo de esa libertad, que hagan que, digamos, una persona pague un 10% y ya, y no lo estén fastidiando? Te dan una autorización para que puedas sacar unas cuantas monedas de YouTube. ¿Estás hablando de Europa ahora? Sí, sobre Europa me distraje un poco. Entonces, eso con Úrsula es imposible. Lo que describes es súper correcto. Eso, ¿entiendes? En eso se basaba la riqueza de Europa, en la libertad empresarial, y ahora está regulada en exceso, sobreregulada. Y pues, ¿sabes qué es lo más aterrador? Está enfocada en que no puedas sacar $2,000 del banco. Bueno, por decir algo, o incluso 5. En resumen, tienes que rendir cuentas por miles, pero cuando se trata de grandes capitales, ahí sí tienes todas las puertas abiertas. Bueno, hasta cierto punto todo esto es anti-anti. Si hablamos de éxito, esto es sobre el anti-éxito. Todo eso hay que cambiarlo de raíz, ¿entiendes? Y los nuestros quieren ir allá, a esa locura, una locura aún peor que la nuestra, porque aquí al menos se puede de alguna manera evadir, pero allá no puedes. Como dijiste correctamente, porque tengo un camarada que vive en España, él también graba videos allá y dice que allá tienen una especie de estupidez. Allá implementaron que no puedes, si tienes 1.000 euros, no puedes retirarlos. Si hay alguna multa, es un absurdo total. Además, discúlpame, no sé quién va a España, para qué la gente va a vivir allá. Llegan unos tipos raros, se te meten a vivir contigo y ya. Bueno, todos han escuchado, creo, sobre Cuba, o sea, ese es su gran país. Y la policía llega, la policía está ahí, y pues como que nosotros aquí estamos, pero si tú, por ejemplo, como me contó un amigo, tomas el celular en la calle, así, y te multan, la policía llega y te pone una multa, o si vas manejando por ahí. Un helicóptero de la policía, no sé si eso existe en Estados Unidos o no, vuela sobre la carretera y mide la velocidad. A ellos se les ocurrió que un helicóptero de la policía vuele sobre la carretera y mida la velocidad y luego mandan las multas. En Estados Unidos no hay eso, Taraz. En toda Europa, por ejemplo, en la vieja Europa, solo hay una pequeña zona turística. No puedes estacionarte en ningún lado. En todos lados hay señales de alto. No puedes entrar a ningún lugar. En todos lados hay cámaras que te multan de inmediato. Es una locura. Hay que darle libertad a la gente. Ellos simplemente están explotando el dinero viejo, el éxito antiguo, pero eso ya llegó a su fin. En Alemania, mira cómo la economía está estancándose a un ritmo increíble, y eso que ahí producen BMW o Mercedes, solo tomando en cuenta esas marcas. O sea, resulta que todavía se sostiene de alguna manera por esas marcas famosas, por ese pasado. Sí, por el segundo éxito, por el segundo metal, por todas esas cosas italianas de moda, caras también. Pero todo eso se creó en otras condiciones. Cuando todo apenas empezaba, las condiciones eran completamente diferentes. Y luego todo se fue endureciendo, endureciendo, endureciendo. Hoy en día, crear un pequeño negocio en Europa y que al menos llegue a ser mediano, ni hablar de grande, es una tarea imposible. Por eso China tiene inteligencia artificial, Estados Unidos también, pero Europa no la tiene. Ahí no pudo surgir porque te habrían asfixiado desde el principio, con impuestos, regulaciones y todo lo demás. O sea que en Estados Unidos están mejor en ese sentido con los impuestos. No, en Estados Unidos, claro.
¿Es la economía más libre? Bueno, en Estados Unidos estoy de acuerdo. Ellos inventaron cosas muy geniales, empezando por todos esos como Bill Gates y otros similares. Eso, por supuesto, todo en Estados Unidos. No se debe interferir con el dinero, enviarlo, recibirlo, ¿entiendes? Retirarlo. No se debe prohibir el movimiento del dinero, pero eso lo prohíben en Ucrania. De hecho, prohibieron usar tu propio dinero. Bueno, pues Bueno, pues incluso en Europa, aquí es así, ¿sabes? Allá la cantidad es un poco mayor. Bueno, en realidad sí, estoy de acuerdo. En Estados Unidos todos reciben mucho de eso, incluso los mismos. Por ejemplo, si tomamos estos teléfonos nuestros, yo simplemente no tengo un iPhone, no los uso, pero este que inventó los iPhones, Dios mío, ¿cómo se llama el creador de los iPhones que ya falleció? Él, de hecho, hizo que todos los teléfonos en el mundo se vean así. Eso lo inventó Estados Unidos. Él fue quien pensó en la pantalla. y todos decían que eso era imposible, así como dicen que sobre Ucrania es imposible tener éxito. Y esto, y nosotros también decíamos lo mismo, pero ahora todos usamos estos teléfonos. Bueno, ahí había base en Estados Unidos. Aquí también hay bases, solo hay que cambiar la mentalidad y llevar al poder a otras personas. Vaya base, un país enorme en el centro de Europa. Gracias. Bueno, aquí es así. ¿Quién manda? Hay países pequeños, como Mónaco. ¿Qué hay en Mónaco? Nada, 2 hoteles y montañas. Yo no he estado ahí, la verdad, pero sabes lo que hay ahí. Y aquí tienes monitoreo financiero, igual que en Dubái. Ahora todos están comprando esas carteras de Zelensky y en Dubái bienes raíces. ¿Por qué no hay monitoreo financiero? Pero en Ucrania hay que establecer algo así, que por 1000 grivnas tienes que reportar el dinero, como dijiste. Desde el 96 que ganaste, tienes que reportar de dónde lo sacaste. Y en Dubái, cualquier dinero negro en la cuenta, todo vamos, vendemos, así es como tienes que trabajar. Bueno, en Turquía es igual, según sé, ahí no hay ningún tipo de monitoreo. Si te compras algo, Eso sí, bueno, Turquía todavía no es miembro de la Unión Europea. En cuanto entren, ellos realmente quieren, sí, no van a entrar, creo que no los van a aceptar no los aceptan todavía. y tampoco los van a aceptar, creo yo. Así es todo esto. Sí, claro, tú crees en principio que la situación es así, pero que aún puede cambiar y que hay esperanza para nosotros. Sí, solo hay que cambiar, alejarse de todo esto, reducir ese aparato. Y yo, perdón por repetirlo otra vez, es que muchas personas simplemente no entienden que algo deje de existir. Yo en mi memoria recuerdo a ese mismo Poroshenko, aunque lo amemos o no lo amemos también. Él ahí redujo la agencia tributaria, antes había en cada distrito, había policía fiscal, había inspección fiscal, luego él las redujo e hizo solo una regional. Ahí pusieron algo así como centros de servicio y ya. Y nadie se murió. Por cierto, tanto Yanukovych como Poroshenko al menos intentaron reducir algo. ¿Por qué razones? No lo sé. No estoy de acuerdo contigo, porque fue precisamente con Poroshenko que empezaron a introducir normas europeas de monitoreo financiero, si recuerdas, empezaron a bloquear cuentas. Empezaron con las presidenciales, pero no con las presidenciales. Con Poroshenko, lo recuerdo como si fuera hoy. Él aprobó una ley en 2019, Zelensky llegó y aprobó una ley bastante tonta sobre ese monitoreo financiero. Ese ya fue el siguiente paso, el inicio ya se había dado. Antes de eso movían dinero a cuentas personales. ¿Recuerdas ahí? Lo que quisieras, y no como es hoy en día. Sí, El sureño se encargaba de eso poco a poco, no lo niego, poco a poco, pero con ellos empezaron los procesos. Pero no es porque todos ellos quisieran la Unión Europea, todo eso hay que sincronizarlo con la legislación europea. La pregunta es, ¿para qué demonios hay que entrar a la Unión Europea? vi un video sobre Georgia, ahí está bien, ahí se puede pagar solo el 1% de impuestos y vi ese Batumi o como se llame, no está peor que Dubái, creo yo. La libertad económica siempre es una ventaja. No sé de dónde sacaron ese dinero, dicen que son algunas inversiones y así, incluso de Dubái, creo yo. Pero ese no es el punto, porque ellos rechazaron esa Unión Europea. Y la gente, muchos estoy seguro nos ven, viven en la Unión Europea y ¿qué hay de bueno ahí? Dices que Georgia rechazó la Unión Europea. Es cierto, no la aceptaron ahí, pero también es cierto que Georgia es un país pobre, de donde la gente se va y ahora, si no lo sabes, Pobre. literalmente pobre. Tengo amigos muy cercanos de allá, es un país pobre, la gente vive con $100 al mes y se van de ahí, solo los ancianos se quedan. Eso subió probablemente por los que llegaron de Rusia, llegaron de Ucrania. Bueno, Eso fue rentable. Llegaron inversiones, pero son inversiones fijas. Rutas turísticas, inversiones turísticas, como hoteles, casinos. Creo que ahí hay de ese tipo. así que eso tampoco es ideal. Resulta, Cada país es un caso aparte, pero los principios básicos son los mismos en todas partes. Si el dinero ve una oportunidad, va ahí de una u otra forma. Si no es rentable, no va ahí. En Georgia, aunque sea solo en formato de infraestructura, sí van, pero a Ucrania no van. bueno, en Ucrania hay una guerra. ¿A dónde vas a ir ahí? Y antes de la guerra tampoco iban mucho. Yo conozco las cifras.
Está bien. Muchas gracias, Denise. Una vez más, queridos amigos, les propongo que se suscriban. En la descripción estará el enlace al canal de Denise. Hoy habrá una transmisión interesante también. Puse el código QR de su canal. Vayan, suscríbanse. Muchas cosas interesantes. Muchísimas gracias, Denise. Incluso se alargó, llevamos como hora y media. Veo, perdón si fue mucho tiempo. Había cosas que discutir. Fueron temas interesantes. Gracias a Taraz, gracias a los haters. Me reí, mis amigos se van a reír, qué mal empresario soy y en general un sinvergüenza y que todo lo malo está en mí, porque no les caigo bien, pero de todos modos se quedaron en este stream una hora y media, escucharon todo. Eso es todo. Muchas gracias. Entonces lo apago. Hasta luego. Taraz.